Hola, bienvenidos una semana más al canal. El título de este vídeo va a intentar reflejar realmente de lo que va, o sea que al revés que el vídeo de la semana anterior, que era como un mix de reflexiones que iban pasando de una a otra. En esta ocasión voy a centrar mucho el tema y a desarrollar mucho el tema, a intentar dar muchos matices. Si al final pongo el título que tengo pensado, supongo que este vídeo se estará llamando El rol de Zico en la gordofobia. Y voy a ir desarrollando desde el concepto de qué son las calorías hasta el concepto de CICO, que significa calories in, calories out, y cómo yo veo que dejarnos llevar por esta teoría fomenta la gordofobia, ¿no? Especialmente pues, desde los profesionales sanitarios hacia las personas que tengan resistencias a perder peso o perder grasa. Ya sabéis que aquí es que hay muchos matices que se pueden hacer. Y al final esto pues se acaba extendiendo, ¿no?, a toda la sociedad, que acaban teniendo un concepto de cómo funciona el cuerpo humano que tal vez sea erróneo o tan limitado, tan reduccionista, que llegue a cometer errores en los razonamientos o en los argumentos que la gente suele hacer respecto a la pérdida de peso. Bueno, lo que es la pérdida de peso, quizá yo lo expreso así porque casi todo el mundo es lo que te suele decir: quiero perder peso, es como se expresa la mayor parte de la gente, por lo menos en España, pero ya entendemos que lo normal es que la gente lo que quiera perder sea grasa, ¿no? Sí que es cierto que aún dentro de esto, como digo, hay matices. Por ejemplo, uno de los criterios o ¿cómo decirlo?, de las características que se suelen atribuir a las personas que padecen anorexia, sobre todo a las mujeres, es que son un poco antivolumen, es decir, que ya no es solo el peso en sí mismo, sino que es su propio volumen corporal, que no les gusta tener un volumen elevado, ¿no? Que también es un poco lo contrario, ¿no? A veces a la imagen de mujer voluptuosa que se ha tenido en diferentes épocas. Porque sí que es cierto que el prototipo de cuerpo de mujer ha ido cambiando mucho a lo largo de la historia, de mujer icónica o el cuerpo normativo en cada momento. Si nos fijamos desde esculturas que haya muy antiguas hasta cómo ha ido evolucionando en el tiempo, pues ha habido momentos en los que las portadas de revistas de moda estaban ocupadas por cuerpos de mujeres tipo Kate Moss, ¿no? O sea que sería totalmente lo contrario a la fertilidad, o sea, un cuerpo sin curvas, incluso muy andrógino. Después hemos visto cómo se pasa de un cuerpo tipo Audrey Hepburn o Marilyn Monroe a un cuerpo tipo Beyoncé o Jennifer López. O sea, que es decir, que hay bastante variedad, ¿no?, dentro del cuerpo femenino. He oído alguna vez razonamientos del tipo que eso pues es un poco lo que genera también trastornos dismórficos, o al final pues porque se utiliza, ¿no?, la alimentación como herramienta para intentar conseguir esos cambios corporales, pues que la imagen ideal de la mujer se va cambiando mucho, y eso es lo que acaba generando pues que tú te quieras ir adaptando cuando realmente todos tenemos una estructura que nos facilita unas cosas y nos dificulta otras, ¿no? Incluso a nivel de funcionalidad. Es decir, pues que podríamos hablar de que cómo respira una persona está muy condicionada por la estructura ósea de su propia cara, y eso es algo que va a poder modificar entre comillas. O su masticación dependerá mucho de la oclusión que tenga a nivel mandibular. O sea que está claro que nuestra estructura, como todo en biología, determina en parte la función, y que hasta qué punto se puede cambiar eso. Pues se puede cambiar dentro de unos límites. Y yo creo que con el tema del peso pasa un poco lo mismo. De hecho, me acuerdo que tuve un profesor en fisioterapia, creo que era, que decía que bueno, que actualmente vemos el peso como algo que se puede modificar mucho, pero que realmente antes las personas tendían a tener un peso más o menos estable durante toda su vida, porque claro, antiguamente la gente no iba a un gimnasio, lo que hacía era otro tipo de actividad física, pues iban andando al trabajo, lavaba la ropa a mano, tenían trabajos que eran más físicos porque había menos máquinas, hasta el pan te lo tenías que hacer en tu casa probablemente. Entonces no eran herramientas que la gente utilizaba para generar esos cambios estéticos, ¿no?
Y eso creo que es bastante realista. Es decir, que pues posiblemente en generaciones de nuestras abuelas pensar en quiero tener menos barriga o menos volumen en los muslos, o incluso cosas que se llevan ahora ya que me escandalizan más todavía, como quiero tener un hueco entre los muslos, o quiero tener un espacio en la clavícula, ¿no? Es decir, que ya se nos está metiendo como que podemos cambiar cualquier parte de nuestro cuerpo, y yo creo que lo más sano, desde mi punto de vista, es que cada uno aproveche lo que tiene en su favor, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta también la función a nivel salud, a nivel calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, que ya sabéis que yo me enrollo mucho, pero me parece que está bien poner ejemplos tangibles. Ya sabéis que yo hago FaceFit, que es este tipo de entrenamiento que se inventó una fisioterapeuta, y aunque yo lo empecé a hacer y lo hago sobre todo más cuando estoy bruxando mucho y tengo muchos dolores de cabeza, que en mi caso a veces son referidos en la zona de los ojos y me molestan bastante para poder estudiar y trabajar, pues lo hago por eso, pero sí que es cierto que también a nivel del aspecto de mi cara, sobre todo en las semanas que más lo hago, me lo noto más, que tengo la cara como si estuviese más tonificada, e incluso, pues, bueno, todos lo hemos notado, ¿no? Que te haces un masaje en una zona y la apariencia ya en ese mismo momento cambia de cualquier parte de tu cuerpo, un poco, ¿no? Pero es cierto que eso ocurre. Aparte de que tú puedes estar con ese estímulo táctil, puedes estar haciendo, pues, incluso que que los huesos se calcifiquen. Por eso hace falta hacer ejercicio físico de impacto, porque facilita la calcificación de los huesos. Es decir, que al final todo lo que hacemos, nuestro cuerpo está relacionado, y yo creo en esa estética salud, por decirlo de alguna forma. Igual que muchas veces se oyen sectores de dietas cetogénicas, dietas evolutivas, incluso hay gente, ¿no?, que utiliza el término dieta antiinflamatoria, dice tal persona está inflamada. Y yo entiendo lo que dicen, que a veces cuando tú estás teniendo unos malos hábitos de vida, no es que veas que has ganado grasa, pero es como si estuvieses hinchado, ¿no? Como cuando te das un golpe en un tobillo y se te hincha. Pues tienes un poco esa sensación de estar como inflamado, ¿no? Que pues gente que haya comido mucho en una época tipo Navidades o tal, independientemente de que peses más o menos, o que sea un peso incluso de líquidos que puede variar en muy pocos días, como ese aspecto de inflamación. Bueno, todo esto para decir que en parte también, aunque estemos hablando de un tema como sean las calorías, como sea CICO, como sea la gordofobia, que tenemos que partir de la base de que desde un tiempo a esta parte hemos normalizado que podemos cambiar un poco nuestra imagen corporal a nuestro antojo. Que eso casi siempre va ligado a una necesidad o a una búsqueda de integrarse dentro de un grupo social, y que hay que analizar las causas distales de las cosas, ¿vale? Aunque yo ahora vaya a centrarme mucho en un argumento reduccionista, porque esté hablando de calorías que entran, de calorías que salen, de mi experiencia como dietista tratando a personas, si esto realmente creo que funciona o no funciona, pues independientemente de ello, que siempre que una persona está intentando perder peso, deberíamos analizar por qué. Y ya sabéis, por mi forma de afrontar los vídeos en el canal, que yo soy partidaria de un abordaje maduro, de un abordaje reflexivo, y de hacer las cosas por consecuencias anticipadas. Es decir, que una persona entienda que los alimentos son información que está aportando a su organismo, porque no es que la gente sea una irresponsable, que hay gente que es irresponsable. Y también esto, hasta qué punto es algo elegido, ¿no? Hay personas que ya nacen siendo más racionales, otras que son más impulsivas. Entonces, al final se podría llegar hasta el punto de que hay gente que nace con más predisposición al esfuerzo que otras, por no decir el ambiente en el que se haya criado y sus aprendizajes, esos impactos, cómo van después a afectar a cómo es una persona, ¿no? Entonces, ante todo, creo que tenemos que intentar entender al otro, sobre todo desde la perspectiva de profesional de la salud, sin juzgarlo. Y a veces entender, conocer cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cuerpo, ayuda a no juzgar a las personas. Ya para hacer un poco de spoiler desde el principio, os lo voy a decir lo que pienso. Creo
que el hecho de que haya personas que son profesionales sanitarios y que no entienden muy bien cómo funcionan algunos aspectos de la fisiología humana, o porque no lean estudios científicos por su cuenta, o porque no se hayan actualizado, por lo que sea, que tienden a juzgar a las personas. Porque no las entienden realmente, no entienden cómo funciona su mente, no entienden cómo funciona su contexto y cómo esto influye en su conducta, no entienden cómo funciona el tejido adiposo como fisiología, y entonces se juzga. ¿A qué me refiero con que se juzga? Pues, por ejemplo, si una persona está llevando a cabo una estrategia nutricional y no pierde peso, pues que en vez de asumir que esa estrategia nutricional no está teniendo el efecto deseado, directamente a esa persona se le va a llamar mentirosa, ¿vale? Por supuesto, sé que estoy generalizando, que no todo el mundo es así, pero puedo poner un ejemplo en mis carnes. Yo cuando sufría el trastorno por atracón y todavía no estaba en el DSM y no era algo que se hablaba tanto, muchas veces me he sentido juzgada porque es como si la gente quisiese sonsacarme que me vomitaba, cuando yo realmente nunca he vomitado. De hecho, es que vomito muy pocas veces o casi nunca en mi vida he vomitado, incluso por estar enferma, quiero decir. Y claro, que tú ya estés confesando algo que te da muchísima vergüenza, que te ha causado muchos problemas, ¿no? Y aún encima te hagan quedar de mentiroso, pues la verdad es que es algo que creo que lo único que lleva es a empeorar la situación de la persona. Si una persona que esté intentando perder peso y le está costando un sacrificio, como a todos, viviendo en un ambiente tóxico, reducir el tipo de alimentos que consume, cómo los consume, que no está consumiendo todo lo que le gustaría o lo que siempre ha comido, sino que está haciendo un esfuerzo por cambiar esos hábitos, y aún encima no pierde peso, que es lo que él quiere, se está esforzando y tú le dices, pues mira, es que mientes, realmente no estás haciendo la dieta, ¿no? Que es la típica expresión que se ha dicho siempre. Aparte de que me parece que se ha intentado hacer, o sea, que se han hecho pocos esfuerzos para entender cómo es y cómo funciona de forma diferente el cuerpo de una persona que tiene un mayor tejido adiposo, porque eso también está estudiado, ¿no? Desde que hay pruebas de imagen y se ve que cómo se responde a la presencia de señales alimentarias es distinta en parte dependiendo del porcentaje de grasa corporal, aunque también influyan otras cosas, pues que también que eso no se entienda hace que se juzgue, ¿no? Porque vemos la persona como una caprichosa, porque no nos ponemos en su piel, no entendemos que cada uno es diferente y que a lo mejor para mí decir que no a esa galleta me cuesta un esfuerzo cognitivo cero y a otra persona le cuesta muchísimo, ¿no? Y creo que a mí nadie me puede tachar de que no sea una persona que invite a la responsabilidad. Y de hecho, incluso he dicho en el canal que yo, según va más pasando el tiempo, aunque los atracones sean conductas compulsivas que se inician subcorticalmente, que yo me hago responsable de cómo interpretaba la realidad que vivía en ese momento, porque si no me hago responsable no puedo cambiar, no puedo empoderarme, que es lo que se suele decir dentro de las ciencias de la salud, ¿no? Entonces, ya os hago ese spoiler. Para mí, muchos profesionales de la salud, no digo que todos, por supuesto, pero muchos, y lo digo porque lo he visto, no estoy hablando de cosas que haya leído en revistas, lo he visto en hospitales, lo he visto en profesores que sean médicos o que sean nutricionistas, cómo hablan de pacientes, cómo incluso pues advertir, tenéis que tener cuidado porque las personas que padecen trastornos de la conducta alimentaria son muy manipuladoras o son muy mentirosas. A veces creo que intenta encubrir tus propias carencias. A lo mejor no es manipuladora, a lo mejor sabe más de nutrición que tú y tú entonces tendrías que por tu cuenta formarte un poco para poder tener conversaciones con esa persona sobre ese tema, porque quizá tenga razón en lo que estás diciendo. Si, por ejemplo, una persona que padece anorexia te dice pues es que el ayuno intermitente no tiene nada de malo. Tú no puedes decirle como contraargumento que ayunar es malo, porque entonces lo que vas a hacer es que en vez de ser una imagen de autoridad para ese paciente, aún encima es que no vas a tener la más mínima credibilidad. Cuando hoy en día con un móvil cualquiera puede acceder a PubMed y leer un estudio científico o leer a profesionales que son más o menos reputados o una entrevista que se haya hecho un premio Nobel. Entonces, tú tendrás que saber abordar ese problema y decirle, bueno, el ayuno en sí mismo no es malo, pero tú estás en una situación de bajo peso que pone en peligro tu salud.
¿no? O sea, creo que no es tan difícil intentar ponerse en la situación de otra persona. Y aparte que yo soy muy partidaria de que las personas sean las que realmente deciden y tengan libertad para, con la información en la mano, decidir lo que quieren hacer con su vida. Y no nosotros medicalizar y decidir qué es un problema. Creo que cada uno, esa conducta será problemática o no según sea más o menos adaptativa en su vida. Y no definir una conducta como que está mal per se, totalmente excluida de contexto, no sé hasta qué punto tiene valor, ¿no? O sea, es decir, yo puedo decir que hay una relación, que aquí ya habría que ver cuando los profesionales hablan si realmente pueden hablar de correlación o pueden hablar de causalidad entre esto y esto, que muchas veces no hay acuerdo. Hay una correlación, por ejemplo, por decir algo, entre fumar y cáncer. Pues la habrá. Pero yo no puedo garantizar con una bola de cristal que una persona que fuma se va a morir de cáncer y yo por no fumar no me voy a morir de cáncer. Es que no lo sé, a lo mejor yo no fumo y muero de cáncer y hay otra persona que fuma hasta los 100 años y no muere de cáncer. Y eso es una realidad. Y creo que hacer el matiz, decir, mira, pues sí, sabemos que el tabaco está directamente relacionado con esto o que causa estas mutaciones en las células y es una realidad. Pero obviamente, como siempre se ha dicho, esto es comprar boletos. Nosotros no le podemos garantizar a nadie nada, ¿no? Y a veces las personas necesitamos equivocarnos y aprender de nuestros errores y es mucho mejor eso y darle tiempo a una persona para que experimente que prohibirle y que vaticinarle cosas que realmente no estamos capacitados para vaticinar. De hecho, siempre en dietética se utiliza la frase depende muchas veces, porque no le puedes garantizar a nadie nada. Le puedes darle información y que decida si le compensa hacer ese cambio de hábitos, tomar ese fármaco, lo que sea. Bien, voy a empezar a hablar ya del tema de las calorías. Yo muchas veces en el canal he hablado de las calorías y la verdad es que no entendía la inquina que tenían algunos individuos con el tema de las calorías. Individuos me refiero a que no tienen que ser profesionales de la salud, puede ser cualquier persona, ¿no? Pero yo veía que había personas que estaban muy en contra de la palabra calorías y de hablar en estos términos. La verdad es que tengo la suerte de que, aunque yo no entienda algo, no esté de acuerdo con alguien, si me parecen buenos divulgadores, que yo los continúo siguiendo, ¿no? Y la verdad es que por mi forma de ser tiendo a seguir más a gente que es un poco disidente que a gente que es muy que va mucho con la corriente del momento, ¿no? Pues ya lo sabéis, por ejemplo, me da igual que haya muchos nutricionistas poniendo tostadas de pan de masa madre con crema de cacahuete y plátano, que si yo pienso que eso para la mayor parte de los contextos hoy en día no es saludable, yo lo voy a decir, lo respeto, pero no me parece una gran aportación a la ciencia, que esa es otra cosa que iba a decir y se me había olvidado. Las ciencias de la salud, que muchas veces ya está ahí el debate, ciencias de la salud, son criticadas por otras disciplinas científicas, tipo pues matemáticas, física, ingeniería, química y tal, diciendo que realmente es que ciencias de la salud de ciencia no tiene nada. Porque si fuésemos ciencias de la salud, independientemente de que seas fisioterapeuta, médico, dietista, psicólogo, lo que sea, tú tendrías que tener en primeros años de carrera asignaturas científicas como matemáticas, como química, física, etc. Mi experiencia personal, y estoy generalizando, ya lo digo, es que la formación científica en ciencias de la salud es muy pobre y que además el alumnado suele tender a evitarla. Para que veáis, me ha decepcionado muchísimo que este año justo estoy acabando el grado de nutrición, hasta ahora era obligatorio en España, estoy grabando este vídeo en abril del 2021, para tú tener un grado universitario que te diesen tener por lo menos el B1 de una lengua extranjera y casi todo el mundo elige hacer inglés, ¿no? Pero creo que puedes hacer, yo que sé, francés o italiano si te apetece. A mí me parece fundamental porque todos los estudios científicos, o la gran mayoría, están escritos en inglés, ¿no? Que ahí ya hay un sesgo de publicación, pero bueno, que si tú quieres leer estudios científicos y enterarte, no puedes depender eternamente del traductor de Google. O si quieres escuchar una conferencia de un científico, tienes que intentar estudiar inglés y entenderlo.
Y yo veo muchísima gente que no es profesional de la salud y que ha querido indagar sobre, pues, si tiene en su familia casos de cáncer, sobre el cáncer, si tiene un problema de sobrepeso, pues sobre el peso, y que ha tenido que vencer la barrera de aprender un idioma y lo ha hecho, y en cambio se ha hecho una queja en la universidad y a partir del año que viene ya no va a ser obligatorio que las personas tengan el B1 de inglés. A mí esto me parece un retroceso, pero me parece también una muestra de qué tipo de profesionales estamos hablando, porque sin embargo el B1 no va a ser algo que se quite como requisito para carreras científicas o para un ingeniero o para un físico. Entonces eso me parece deleznable, que la gente se alegre y aplauda porque te quiten conocimiento, en vez de querer saber para poder ayudar mejor a tus pacientes. Entonces, ¿qué sentido tiene la medicina basada en pruebas si no entiendes el lenguaje en el que está escrito la mayor parte de la medicina? Después, constantemente, cada vez que tienes alguna asignatura que roza las matemáticas, como pueden ser asignaturas de laboratorio en el que en ocasiones hay que hacer cálculos básicos, en plan divisiones, sumas, restas, multiplicar, como mucho despejar alguna ecuación, o sea, algo básico, la gente ya se caga encima porque tiene una especie de fobia a los números. Bioestadística, lo mismo que te la suele impartir un matemático. Vaya mierda, una asignatura que se obvia. Claro, un estudio científico tiene una parte metodológica, sobre todo si el estudio es cuantitativo, suele haber números, suele haber tablas que tienes que saber interpretar. Si no tienes un mínimo de visión espacial y entiendes el lenguaje matemático, pues te va a costar entender si eso que te están diciendo del estudio es verdad o no es verdad. Tienes que saber interpretar la validez de estos datos. Está claro que en los equipos de investigación suele haber ya matemáticos que se encargan de esta parte, pero tú tienes que saber un mínimo para intentar ver si ese estudio tiene calidad o no en el que te estás basando. Y repito, que mucha gente que estudia por su cuenta porque le apasiona, se esmera más por vencer estas barreras y por entender los estudios que personas que después nos están machacando a todos. Que ojo, que la teoría del psico la defiende gente que considero que sabe muchísimo más que yo de estudios en general, de epidemiología y de muchos aspectos. O sea, que no estoy diciendo que todas las personas que defiendan psico sean ignorantes, ¿no? O sea, hay mucha gente que defiende psico y que sabe muchísimo. Pero también es cierto que hay gente que defiende psico simplemente por pura ignorancia y no sabe lo que está defendiendo. Otra que me sorprende es que mucha gente que defiende psico habla de las leyes de la termodinámica. Yo, la última vez que tuve física, tenía 17 años y estaba en primero de bachillerato. Me sorprende que la gente se le llene la boca hablando de termodinámica cuando me consta que los profesionales de la salud de física sabemos bastante poco. Pero no sé, y yo muchas veces he tenido debates de estos temas pues con gente de mi entorno que es de carreras científicas y me dicen como que no ven que las medidas que utilicemos tienen mucho sentido a nivel energético, ni a nivel a lo mejor de pesar una persona, ni demás. Es decir, que claro, que ellos tienen una visión científica diferente y que hay que reconocer que son gente que sabe más de ciencias que nosotros. Y ya el culmen de todo es que otra de las asignaturas que hay, por ejemplo, en el grado de nutrición actualmente es bioética. Yo creo que es súper importante. A mí me gusta cómo se suelen impartir estas asignaturas, que son que te dan textos, tú te tienes que enfrentar a textos complicados, intentar razonarlos, sacar conclusiones, o sea, pensar. Bueno, pues no sabéis la de gente que estudia ciencias de la salud y dice no entiendo por qué tengo que estudiar bioética. Claro, pues si una persona que se va a dedicar a decirle lo que tienen que hacer otras personas piensa que no es importante saber pensar, saber razonar, saber lo que es una falacia, tener argumentos que tengan un mínimo de lógica, pues apaga y vámonos, ¿no? Y esto es relativamente común. Yo no sé cómo es en otras carreras, pero os puedo decir que en esto aquí es habitual. Y muchas veces, en cambio, la gente que estudia ciencias, aunque sea pues tipo biología se nota que le gusta más entender de dónde vienen las cosas desde la raíz. Y yo creo que esto es necesario, ¿no? Porque si ya partimos de errores argumentales, es que no se puede debatir nada en absoluto, porque no podemos perder el tiempo en explicarle a la gente a no cometer una falacia o a cómo leer un estudio científico si no lo sabe hacer. Tiene que partir el debate siempre del mismo nivel. Si una persona no sabe la diferencia entre una significación estadística y una significación clínica, pues entonces no podemos debatir.
o si no sabe, no sé, si no sabe realmente lo que está hablando, que ese es el problema que yo veo a veces y que no se quiere saber, que lo que se quiere es, yo quiero hacer dietas, pero ¿qué es eso de hacer dietas? Tendrás que entender todo lo que hay alrededor de hacer dietas y podérselo explicar, casi me ahogo, podérselo explicar a la gente, ¿no? Entonces yo sí que tengo un poco en mi corazón y me da pena que las ciencias de la salud, en vez de querer adquirir, ¿no?, cada vez más esa categoría de ciencias, que muchas veces, por ejemplo, en el caso de la nutrición, se parezca a cocina casera. Y digo cocina casera porque hoy en día la ciencia de la culinaria sí que ha avanzado muchísimo y ya veis que muchas veces los cocineros aprenden de físicos para aplicarlo a su cocina, ¿no? Y en cambio nosotros parece que estudiamos ciencias de la salud para hacer bizcochitos, ¿no? A mí eso, pues ya lo digo, me da rabia que gente que no es de ciencias de la salud se compre tratados de bioquímica para tener en su casa y en cambio que la gente que realmente se dedica a estudiarlo y son profesionales de eso no revisen esos conceptos y se basen siempre en me compro un libro de fulano, de la teoría tal, que muy bien, pero es que la base bioquímica, fisiológica, antropológica, bioética o filosófica, como lo queramos llamar, es lo primero que tiene que estar ahí. Por eso normalmente en las carreras en primero y segundo se dan asignaturas muy globales. Y para mí eso es lo que diferencia a un profesional de una persona que no lo es. Entonces no podemos quejarnos de intrusismo cuando nosotros tenemos menos formación científica y nos esforzamos menos por entender las cosas que ellos. Y ya digo, que no todo el mundo es así, que conozco a gente que se esfuerza y que en sus veranos en la carrera los dedica a estudiar fisiología, los dedica a estudiar bioquímica, que desde primero busca estudios científicos, pero que muchas veces nos fiamos de gente que lo único que ha hecho es estudiar una carrera, porque sí que es cierto que las ciencias de la salud suelen ser carreras en España que te hace falta una media alta para entrar. Entonces son personas muy ejecutivas, muy responsables para sacar su nota, pero que estudian eso, su nota, lo que le han estudiado, lo que le han enseñado en clase, pero no siempre hay ese interés por tu cuenta tener pues una postura de reflexión, de investigación, de conocimiento más allá de lo que te han enseñado en clase, ¿no? Y yo eso particularmente lo echo de menos. Y por eso no se me caen los anillos por leer a nadie, porque creo que cualquier persona puede aportar y me sobran ejemplos de gente que hoy en día, como digo, la información está al alcance de todos, que aunque no sea un profesional de la salud, de un área concreto puede haber investigado muchísimo más, ¿no? Porque le interesa. Bien, porque tiene el tiempo, la capacidad, los recursos cognitivos, lo que sea. Y ya digo, por si acaso no ha quedado claro, estoy generalizando y sé que habrá buenísimos profesionales de la salud que están actualizados, que les importa la bioética, que les importa la fisiología, que les importa la bioquímica, que les importa todo. Pero que otras personas no les importa nada y después son las primeras en decirle a un paciente eso, que no adelgaza porque miente, en cambio de asumir su propia ignorancia. O que no es un dios para poder solucionar los problemas de todos, ¿no? Bueno, el tema de las calorías, como supongo que ya sabéis, yo durante mucho tiempo he dicho que no entendía por qué no se podía utilizar las palabras calorías, porque veía que incluso para demostrar que la teoría CICO tiene muchas limitaciones o incluso que no sirve para explicar muchas cosas, que hacía falta o que venía bien que se utilizase la palabra calorías, ¿no? Y voy a poner un ejemplo para que se entienda. Pues en muchos estudios de cronobiología se pone a los grupos según sus polimorfismos. Por ejemplo, se puede dividir para ver qué polimorfismo es más sensible a que te afecte comer tarde para ganar peso, pues por poner un ejemplo, se pone una dieta que muchas veces se define en calorías. Y yo entiendo que vale, que un estudio científico no me tengan que describir exactamente qué es lo que comían esas personas todos los días. Entonces, si yo te digo, mira, estuvieron haciendo una dieta de 1.800 calorías y haciendo esa dieta de 1.800 calorías exactamente igual, cuando traspasamos la ventana de alimentación a las primeras horas del día, cuando hay más luz, y dejaron de comer a las 6, vencieron un estancamiento que llevaban acumulando durante 4 semanas. Pues entiendo que en esos contextos hablar de calorías puede ayudar. O
por ejemplo, pues que una persona pueda ver cuántas calorías tiene un garbanzo o cualquier producto que se compre que tenga etiqueta, tampoco me parece que esté mal. Es decir, creo que si la gente entiende las limitaciones que tienen la palabra calorías, pues es un poco como los kilos, ¿no? Y que muchas veces se está diciendo, ay, tira la báscula por la ventana. Yo no soy partidaria de decirle a la gente tira la báscula por la ventana, ¿no? Creo que eso es como cuando ves que alguien no va a saber utilizar algo y le dices, bueno, mejor esto no se lo digas porque es perder el tiempo porque no va a saber utilizar esta información. Yo soy una romántica y confío más en la gente. Yo tengo una báscula en mi casa, hay temporadas que me peso todos los días y hay meses que no me peso nunca y no me causa ningún problema. Creo que es mejor poder tener la báscula que tener que tirarla por la ventana. Cuando tú tienes que tirar una báscula por la ventana es porque tú tienes un problema de pues darle el valor que tiene a ese peso. Pero puede tener una función esa báscula en tu casa. ¿Por qué no? O sea, no veo que tiene de malo. Lo que tiene de malo es la interpretación que tú haces de ese peso o el uso que le quieras dar a esa báscula, ¿no? Eso es lo que puede ser nocivo. Pero no hay una norma universal de tener una báscula en el baño aplicable para todo el mundo. Pues a mí con el tema de las calorías me parece lo mismo. De por sí no me parece que sea malo que existan las palabras calorías o que en algunos estudios se utilizan las calorías. Lo que me parece negativo es que la gente piense que la teoría esta de Zico, ¿no? Las calorías que entran y las calorías que salen es lo que determina que una persona pierda peso o no. Es decir, que yo con una fórmula, la típica fórmula de Harris Benedict, por ejemplo, como dietista, calculo que tú necesitas tantas calorías y siempre se ha dicho... bueno, creo que era, a lo mejor esto lo estudié hace muchos años y como me parece que tiene una validez igual a 0 y menos, no lo uso. Pero creo que te solían decir, bueno, 1 kilo de grasa tiene tantas calorías. Entonces, ¿qué déficit energético le tienes que generar a la persona para que pierda más o menos medio kilo a la semana? Que es lo que ellos estiman seguro. Entonces, te suele llevar a que tú a una persona le tienes que hacer un déficit calórico de 500 calorías al día y eso te garantiza que la persona va perdiendo medio kilo a la semana, que es lo que es seguro. Y la gente tiene que ir perdiendo ese ritmo. Pues mi realidad, desde que empecé a hacer dietas, es que eso no se cumple nunca. O casi nunca. O sea, yo casi nunca consigo que una persona pierda medio kilo a la semana. Pero es que tampoco lo busco, sinceramente, porque no creo que eso sea un identificativo de nada positivo. Yo lo que miro son los hábitos que tiene esa persona y cómo va respondiendo su cuerpo. Yo me fijo en los hábitos, no me fijo en el peso. Por poner un ejemplo, comer muchas veces al día es perjudicial. El ser humano no está diseñado para comer 50 veces al día y te hace liberar insulina cada 2x3, que puede ser incluso perjudicial si hay una célula cancerígena en tu cuerpo. Bueno, una célula, quiero decir, si es una persona que tiene ya ese tipo de predisposición o cualquier tipo de enfermedad que va a alimentarse de esa inflamación. Con lo cual, si yo a una persona le digo come 3 veces al día y es capaz de aguantar perfectamente entre el desayuno y la comida, a mí eso me indica, pues mira, una señal, un indicador de salud metabólica, que le doy muchísima más importancia que una persona esté pesando 50 o 60 kilos. O una persona que es capaz de regular su apetito y de comer hasta saciarse, haciendo pues un día un poco más de horas ayuno de lo que suele hacer. O una persona que tiene fuerza, pues sabemos que la fuerza que tiene una persona en el agarre en la mano determina muchísimo más su supervivencia y su salud a largo plazo que el valor de colesterol que sale en una analítica. Entonces, que haya profesionales de la salud que no sepan eso, no debería de ser, de justificar que se trate mal a un paciente por la ignorancia que tenga una persona. Porque yo veo personas que tienen un porcentaje de grasa más elevado y que comen 1000 veces mejor que una persona que tiene un porcentaje de grasa más bajo. Y yo escucho con frecuencia a gente de mi entorno que dice, pues comerá muy sano, pero está gorda. Y ese comentario gordofóbico viene en parte de lo que transmiten muchos profesionales de la salud. Y yo es un poco de lo que quiero hablar en este vídeo y poner mi granito de arena para que deje de ser así. El tejido adiposo al final es un órgano endocrino. Lo que te importa es su función. Y
Cuando tú estudias el control de peso y todas las variables que influyen en él, lo que come es una variable de las otras muchas que hay, como puede ser la programación metabólica, como puede ser su microbiota, como puede ser su sensibilidad a determinados disruptores endocrinos, su genética, por supuesto. Entonces, quedarte con lo que come, para mí, eso es algo que sigue justificando la gordofobia. Es decir, tú estás gordo porque tú comes mucho, porque tú eres un vago y no tienes fuerza de voluntad, peyorativamente. Y a lo mejor esa persona que está delgada, que por supuesto un bajo peso y una baja masa muscular también pone en riesgo su salud, si veo que una persona en una comida familiar come una croqueta y está delgada, qué bien, es flexible. Si come una croqueta una persona que está gorda, así está por comer croquetas. Eso yo creo que existe socialmente y que existe dentro de profesionales de la salud. Y lo que más me toca las narices es que sabéis que yo soy muy extremista o muy radical o muy poco flexible, como lo queráis llamar, a mí no me molesta, respecto a los alimentos saludables. Por eso, por ejemplo, yo creo que para tener una alimentación que sea lo más efectiva posible en una sociedad como es la nuestra, que por norma general es bastante sedentaria, lo que debería de primar en la educación alimentaria de las personas es que sepan que cuando rompen el ayuno, que es necesario, que nuestros genes lo esperan, porque nuestra filogenia así ha sido diseñada, por decirlo de alguna manera, que tú lo rompas ese ayuno con algo nutritivo, que una persona sepa que le va a aportar muchos más nutrientes, que van a interaccionar mejor con su intestino, con su sistema nervioso, con su sistema de recompensa en concreto, con todas sus necesidades, mejor un huevo que un trozo de pan. Para mí eso es prioritario, que la gente sepa que hay cosas que necesita que están dentro de un huevo y que dentro del pan no hay nada que sea imprescindible. Aparte de todas las dependencias que le genera a algunas personas ese tipo de harinas y demás. Pero bueno, eso para mí es la clave. Entonces, si yo sé que una persona tiene mejores hábitos independientemente de su porcentaje de grasa, tener que seguir aguantando ese tipo de comentarios, lo que te está diciendo es que aquí lo que se valora es eso, que yo estoy delgada. Entonces, como yo soy enfermera, médico, nutricionista, psicóloga, fisio, lo que sea, y estoy delgada, aunque yo vaya a mi casa a comer puta mierda, me río en tu cara porque tú estás gordo, aunque comas bien, aunque hagas ayunos, aunque te estés esforzando en llevar una dieta evolutiva. Es que me parece el colmo de la discriminación. Y esto existe hoy en día, ¿no? Entonces, claro que si una persona durante muchos años ha tenido malos hábitos por algo que tampoco debería ser juzgado, los aprendizajes que ha tenido en su vida, las posibilidades que tenía para comer por el ambiente que había en su casa, lo que sea, por cómo sea esa persona. O sea, yo desde los 13 años me he preocupado por estar delgada, no por salud. Me preocupaba por estar delgada, igual que me preocupaba por sacar buenas notas. Aunque me gustaba aprender, pero también quería sacar buenas notas. A lo mejor simplemente porque quería la aprobación de mis padres. Y para eso sacaba buenas notas y quería estar delgada y ser un poco el icono que yo tenía en mi mente de niña pequeña de lo que es una niña perfecta. Si nadie dice que las cosas se hagan con mala intención, pero yo era así y otra persona era de otra manera. Y mi forma de ser no me hace ser mejor que otros. A lo mejor había gente que no estudiaba nada, que estudiaba el día antes del examen y sacaba un 7 y es 1000 veces más inteligente que yo. Yo simplemente tenía capacidad de estar delante de una silla leyendo un libro. Pues las cosas hay que reconocerlas como son. Pues en el tema del comportamiento alimentario pasa lo mismo. Con frecuencia se juzga a la persona, que no se debería juzgar, por supuesto, sus hábitos alimentarios, pero quiero decir que depende de quién lo haga. No, la flexibilidad depende de quién la tenga, es buena o mala. Y eso no me parece normal. O sea, a mí no me parece normal que un hospital se le esté echando la bronca a un paciente por, yo qué sé, no pesar el pan del desayuno que se ha tomado y en cambio después irte tú, profesional de la salud, a fumar un pitillo, ¿no? Y eso se ve. Y a mí me parece indignante. Y entiendo que muchas veces entonces la gente no confía en los profesionales de la salud y se busque pues un health coach o como se quiera llamar, personas que por lo menos le inspiran confianza para soltarle la pasta, para que le aconsejen algo, por lo que sea que empatice. Entonces,
no solo vale la formación, también valen, creo que, tus valores y lo que tú le transmitas a la gente. Y si lo que tú le transmites a la gente es que una persona está gorda porque come mucho, pues desde luego que ahí hay una falta de conocimiento como la copa de un pino. Porque incluso pensando que eso fuese así, que es falso, porque aunque todas las personas comiésemos lo mismo, unos iban a engordar más y otros menos. De hecho, hace poco os puse el enlace de ese documental que está en Documanía de por qué los delgados no engordan, que hay personas que comen mucho y de comida basura y ganan masa muscular. No conocemos todo lo que es el tejido adiposo, todo lo que es el tejido endocrino o toda la sistemática neuroendocrina para a día de hoy decirle a la gente, sí, yo te puedo garantizar que vas a no solo reducir tu masa grasa, sino a mantenerlo en el tiempo. No existe a día de hoy, pero si sabemos que incluso hasta una persona que se hace una liposucción con el tiempo, por procesos de alostasis, vuelve a recuperar esa grasa que tenía y se ha extraído mecánicamente, pero el cuerpo lo acaba compensando y a lo mejor en zonas que son más peligrosas a nivel de riesgo de salud, ¿no? De riesgo cardiovascular, por ejemplo, pues lo típico, que una mujer se extraiga grasa a nivel glúteo-femoral y que se le ponga en la zona del perímetro abdominal, ¿no? Pues ¿alguien me puede explicar eso con lo de las calorías? Es que no lo entiendo. ¿Cómo me puedes explicar con las calorías que una grasa que te quiten de un lado se acaba poniendo en el otro? Después, por decir otro ejemplo, bueno, las calorías que se calculan a través de una bomba calorimétrica. ¿Qué tiene que ver el cuerpo humano con eso? Es como comparar a una persona con una cafetera. Es que no tiene nada que ver. Son dos sistemas totalmente distintos. ¿Qué tienen que ver? En que algo entra y algo sale y todo lo que pasa por el medio no nos importa. Lo que pasa por dentro de esa persona y su contexto, no. Y no me refiero a justificar que coma mucho o poco. Me refiero a que no todo el mundo absorbe lo mismo. A que las mitocondrias de todo el mundo no funcionan igual. Que no todos tienen la misma sensibilidad a la insulina. Eso no se explica con las calorías, porque son factores que están en el metabolismo independientes de lo que tú comas. Por no hablar que lo que tú comas afecta también a tu propio metabolismo. Y supongo que yo, como dietista, como no consigo que la gente pierda medio kilo por semana, es porque no sé restar. Que ya reconozco mi fobia también a los números, que no soy yo un crack de las matemáticas, pero os juro que sé restar. Pero me gustaría saber qué es lo que se tiene que hacer cuando tú le dices, vale, según esta fórmula, 2.000 calorías. ¿Quieres perder peso? Pues 1.500 vas a comer. Me estoy muriendo de hambre. Ay, lo siento, tienes que comer 1.500. Eso es lo que supuestamente es la gran ciencia. Para eso hay que estudiar una carrera. Es que me parece que no hay por dónde pillarlo. Después, el tema de las calorías aparte, que son imprecisas, o sea, esos números de Atwaters o los factores de Atwater de hace 1000 años que se sigan usando, vale, no hace 1000 años, pues 100 años, los que sean, ya en sí mismos son números que se han redondeado, que se han extraído eso en procesos que no tienen nada que ver con el cuerpo humano. Y aparte de eso, sabemos, por ejemplo, hace poco creo que fue Lucía Redondo Cuevas, compartió un estudio en el que se veía que la absorción de grasas, dependiendo de si tú comías unas almendras tal cual o una crema de almendras, se veían heces como una persona que come las almendras crudas absorbe muchísima menos grasa que una persona, bueno, crudas o enteras, quiero decir el fruto seco, que una persona que toma la crema de frutos secos. Eso en las calorías, ¿cómo se supone que lo tengo que medir? ¿Prohibirle a la gente que coma crema de almendras si le apetezca? A los gordos solo, por supuesto, porque si estás delgada puedes comer la crema que tú quieras, pero si estás gordo no. Tienes que comer comida siempre, con forma de comida, como yo promulgo, para todo el mundo, no para unas poblaciones concretas. Pero desde la base del conocimiento de que eso pasa y de que tú elijas y de que tú puedas optimizar las herramientas alimentarias que estés utilizando para alcanzar un objetivo, si tú quieres. No por discriminación. Entonces, eso me parece que ya el hecho de que el alimento, según sea procesado, vaya a ser digerido de forma distinta y vaya a generar un gasto digestivo diferente, eso como lo tengo en cuenta cuando hago una dieta. O le prohíbo directamente a la persona que cocine nada, o tiene que cocinar como yo, en plan cutrelux total, y comer todo lo más comida en forma de comida posible, o si no, cada vez que la persona transforme algo el alimento, ya
el gasto ya es distinto, porque a tu cuerpo no le cuesta lo mismo masticar una manzana que digerir una manzana asada, aunque sea sin azúcar ni nada. Y si le echo canela, como eso ayuda a regular la insulina, eso a las calorías, ¿cómo se lo quito? Es que no me queda claro cómo tengo que ir haciendo todos esos ajustes para ir haciendo un cálculo al milímetro de la persona. Después lo del gasto, que es casi que peor que lo que entra, que es lo que sale. Claro, hay unos factores de actividad inventados, ¿no? Como todo esto, o deducidos de determinados estudios o experimentos o lo que sea. Cuando se quiere hacer bien, que esta parte ya es en la que yo en todos los cursos y tal empiezo a desconectar porque me parece una tomadura de pelo, como la copa de un pino, de cuántas calorías se gastan cuando barres. ¿Cuántas calorías se gastan? Pues nada, le tendré que hacer una encuesta una semana, ir persiguiendo a la persona que le haga una dieta para ver si ha subido por las escaleras, si ha llevado las bolsas del súper cargando o le han llevado las bolsas a su casa, si ha echado un polvo. Es que tengo que saber absolutamente todo lo que hace para saber cuál es su gasto energético. ¿Eso tiene algún tipo de sentido? Que yo intente deducir exactamente cuánta energía gasta una persona, es que me parece perder el tiempo. O sea, me parece que es invertir un tiempo que se podía estar invirtiendo en otra cosa, como en tener hábitos saludables. Y en asumir que a pesar de tener hábitos saludables, no todos vamos a tener el mismo porcentaje de grasa, porque cada persona es diferente y cada cuerpo es diferente. Y ya está. Y puedes tener mejores hábitos alimentarios que otra persona y un porcentaje de grasa más elevado. Yo no digo que sea una putada, porque está claro que a nivel de reconocimiento social, pues sí. Pero bueno, es que esto pasa con todo, o sea, es así. Una persona hace recetitas, tiene un buen cuerpo y te dice que eso es saludable, y como al final ese es el argumento populista que la gente quiere oír, pues es así. La gente, incluso por desgracia, personas que se van de científicas, no intentan descubrir, entre comillas, la verdad o dirigirse hacia la verdad. Lo que hacen es tener una idea e intentar buscar argumentos que le confirmen lo que ya piensa. Es desde luego que ya os digo que es indignante. Casos prácticos con el tema de las calorías. Si yo me calculo, que me parece, o sea, es que todas las personas, por lo menos, que defienden el método CICO, se merecen el castigo de estar calculando dietas por calorías, gramo a gramo, adaptándole a la persona las recetitas que quieran hacer, porque después te dirán que no eres flexible suficiente haciendo dietas. Ay, espera, dime cómo haces las lentejas, cada ingrediente, que yo voy a ponerte los gramos que tienes que echarle de cada cosa y explicarle a la persona cómo tiene que hacer, cómo va a aumentar ese alimento, porque las calorías de los alimentos normalmente son, en las tablas oficiales, pues en bases de datos como la USDA, son en crudo. Y cuando la persona te diga, es que yo, y si lo hago para varios días, ya cocinado, ¿cómo lo hago? No, es que en la tabla de alimentos... no, otra estimación hacemos. Legumbres, pues triplica su peso. Arroz, pues lo duplica. Venga. Y si lo haces más caldoso o más suelto, pues me da igual. Yo sigo arrastrando errores. Porque como total no importa, porque al final esto es defender en sí mismo el sistema, no es que la persona tenga resultados ni a nivel de salud, ni a nivel de calidad de vida, ni nada. Es lo que parece. Defender un sistema por defender, en vez de intentar mejorar la salud de alguien, ¿no? Después, aparte de todo el tema de hacer esos cálculos, que ya os digo es imposible, al final acabas redondeando, porque es imposible calcular exactamente cuántos micronutrientes, cuántos gramos de grasa, cuántos gramos de tal como una persona. Son aproximaciones. Pero es que el tema es cuando te basas en el CICO, que es lo que muchas veces te enseñan desde la dietética, es que tú tienes que primero saber cuántas calorías necesita una persona. La famosa energía, ¿no?, que esa persona necesita para vivir. Entonces, básicamente en esas fórmulas las hay con más detalle y con menos detalle, pero normalmente con saber si eres hombre o mujer, tu altura, tu peso, tu edad, pues ya te dicen lo que necesitas. Y tienes que tener un factor de actividad. Y tú mismo, con tu organismo, ya seas usuario de estas fórmulas por tu cuenta o dietista o tal, tienes que saber si eres
sedentario, activo, muy activo, extremadamente activo, atlético, tal. O sea, esas categorías, ¿no? Que son tan concretas, tan fáciles de saber tú exactamente a qué categoría perteneces, ¿no? Puede cada día que dependas a una, ¿no? Porque si hoy has hecho CrossFit, igual eres atleta, y si mañana te encuentras más y estás tirado en cama o tienes un día de Netflix, eres sedentario total, ¿no? Eres una seta. Ese día, categoría seta, tenían que poner, ¿no? Ese día consumes lo mismo que tu metabolismo basal y punto. Bueno, si te estás recuperando de entrenamiento de CrossFit de ayer, pues ya da igual, porque también eso se supone que estas fórmulas mágicas lo tienen que saber todo. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces que aplicándome estas fórmulas a mí misma, y soy consciente de que lo he contado en varias ocasiones, a mí me dicen que tengo que comer sobre 1.500 calorías al día. Depende, ¿no? También a veces en algunos cursos, que si te están queriendo vender algo, por ejemplo, si te están queriendo vender las maravillas de la dieta cetogénica, pues ya te lo ponen como con adornos, en plan. Y vas a estar súper saciado porque vas a comer 75% de tus calorías vienen de las grasas y tal. Mira, yo, si estoy 3 días comiendo 1.500 calorías, acabo en plan como la niña de exorcista en la imagen esa que baja como haciendo el puente hacia atrás, ¿no? Por las escaleras. Es que me muero de hambre, ¿sabes? O sea, yo no puedo vivir comiendo 1.500 calorías. Y aunque coma comida con forma de comida, aunque haga una dieta cetogénica, para mí eso es poquísimo. Y lo ¿cómo decirlo? O sea, lo sé porque muchas veces monitoreando a posteriori, es decir, yo voy comiendo y metiendo en una aplicación, que por supuesto todas las aplicaciones y todos los programas también tienen sus errores, porque es que las calorías no es fijo. ¿Por qué las avellanas de una marca tienen más calorías que de otra? Pues no sé, es que es una imprecisión constante. Es una referencia, sin más, una referencia. Pues yo, monitoreando yo misma, que se supone que siempre por lo menos iré arrastrando el mismo error, yo sé que más o menos si me dejo guiar por mi apetito, yo normalmente suelo consumir entre 1.800 y 1.900 calorías al día. Cuando, según todas las fórmulas mágicas, yo tengo que consumir 1.500. No para perder peso, para vivir. Y me quedo muerta, macho. O sea, pero si me estoy muriendo de hambre, si soy una persona que necesita tener energía como todo el mundo para vivir, para estudiar, para tener vida social, para entrenar, ¿por qué tengo que comer 1.500? Porque hice una fórmula. Y te dirán, no, claro, si tú te mueres de hambre con 1.500, como no eres una gorda, puedes comer 1.800. Porque si estuviese gorda, me obligarían a comer 1.500, aunque me estuviese muriendo de hambre, porque soy una puta mentirosa sin fuerza de voluntad. Eso es lo que yo acabo interpretando muchas veces. Es que no tiene sentido. De hecho, cuando yo empecé a calcularme dietas hace muchísimos años, tenía un poco como ese estigma hacia mí misma y yo pensaba, ¿será porque me he dado durante mucho tiempo atracones que lo que supuestamente me corresponde a mí no me llega? Y empiezan con esas teorías conspiranoicas de se te habrá dilatado el estómago y entonces, claro, porque no os olvidéis de lo más importante, vuestras sensaciones de hambre, si tenéis energía para vivir, si sois felices, eso no importa. Vosotros os tenéis que adaptar a la fórmula, porque lo más importante es la fórmula, no vuestra calidad de vida. ¿Qué sentido tiene esa? El fin de la medicina basada en pruebas es mejorar la vida, mejorar la salud de las personas, y no que las personas encajen en una teoría que no tiene ni pies ni cabeza. Yo digo que no es que yo no le vea utilidad, de hecho es que yo muchas veces monitoreo lo que como porque me gusta objetivarlo. Por ejemplo, para que veáis un ejemplo tangible. Dentro de la comida palatable, claro, la palatabilidad es una valoración hedónica subjetiva. Entonces, a nivel de hacer estudios es muy difícil, porque lo que es palatable para ti no es palatable para mí. Pues hay estudios que intentan objetivar eso y se halla pues un ratio entre hidratos, grasas y contenido en sodio de alimentos que son especialmente palatables. Y suele haber como 3 categorías, ¿no? De alimentos o con hidratos y sodio, o con grasas y sodio, o con grasas, hidratos y sodio. Y eso se vincula a que posiblemente, como el ser humano, eso es como un reforzador primario muy fuerte porque aporta mucha energía y electrolitos, que es por eso que activa mucho los sistemas de recompensa los alimentos que tienen esos componentes. Y se intenta objetivar.
¿Por qué? Porque es necesario objetivar. Porque tú no puedes decir dieta de cafetería, porque en una cafetería te puedes pedir una ensalada o te puedes pedir un filete empanado frito con patatas, ¿sabes? No puedes decir dieta occidental, porque hay miles de formas de comer en Occidente. No puedes decir carne, porque no es lo mismo una salchicha de Oscar Mayer que tomarte un trozo de carne de pasto. O sea, las cosas hay que intentar objetivarlas lo máximo posible. Y entiendo que las calorías y que los gramos de macronutrientes y los gramos de micronutrientes, por supuesto, que pueden servir para muchas cosas. Pues, por ejemplo, para que una persona que siga una dieta vegetariana a día de hoy lo haga de forma segura, porque desde el minuto 1 se puede tomar su vitamina D y saber que está cubierto. O sea, claro que yo pienso que esas cosas tienen un valor. Lo que pierde el valor es justo con la teoría psico, que es esa teoría que nos han enseñado desde el año del Perolo de que una persona tiene que comer 500 calorías menos al día de las que necesita, como si yo tuviese una bola de cristal para saber lo que necesita, y a partir de ahí garantizarle que va a perder kilos con X velocidad. Y después así viene la gente y te pregunta, que a mí muchas veces la gente me ha preguntado, te lo pregunto para ver si estás bien. Está bien, yo estoy perdiendo el peso al ritmo que debería. Y yo siempre en ese momento ya empiezo a explicarle, mira, de verdad, tú no deberías perder peso a ningún ritmo. Tú deberías de preocuparte por tus hábitos y de sentirse bien. Y ya iremos analizando cómo va avanzando la cosa y viendo si hay que hacer cambios. Por ejemplo, pues una persona que tenga un problema de resistencia a la insulina se puede ver beneficiada de comer menos hidratos de carbono, aunque coma las mismas calorías. O lo que hemos hablado de determinados... siempre se me olvida este nombre. Bueno, que haya personas que por algunos genes en concreto que determinen algunas funciones sean más sensibles a que comer tarde les afecte. Pues bien, eso también se puede hacer y no tiene nada que ver con contar calorías. O una persona que a nivel de microbiota esté tocada o que, por ejemplo, los disruptores endocrinos le afecten más que a otra. O la programación metabólica que haya tenido, que eso no se puede cambiar, por supuesto. Tú puedes tener buenos hábitos, pero la programación metabólica es algo que ya se ha dado durante tu gestación y tú eso no lo puedes cambiar. Por ejemplo, los niños que nacen con bajo peso tienen más riesgo de padecer patología cardiovascular. Esa persona puede cuidar sus hábitos igual que la puede cuidar una persona que sus padres se hayan cuidado mogollón y haya tenido un embarazo súper bueno. Todos podemos cuidar nuestros hábitos y desde mi punto de vista deberíamos de cuidarlos sintiéndonos privilegiados por poder hacerlo. Y eso es lo que yo defiendo. Por eso yo defiendo el hábito alimentario y no el peso de la persona. Por eso no me hace gracia que un profesional de la salud saque constantemente comida en plan porno de esta que se lleva ahora o tostaditas o tal, simplemente por el hecho de que esté delgado, ¿no? Y que aún encima nos intente someter a todos a esa tiranía cuando no se puede. Es decir, cuando te dicen, es que, bueno, tú tienes que tener control de tu conducta. Ah, claro, dices tú, porque a lo mejor a ti te ponen delante un donuts y tu sistema de recompensa se activa totalmente distinto que el mío. Y si yo quiero dedicar mi fuerza de voluntad a leer estudios, a hacer yoga, a, no sé, estar en un refugio cuidando animales, en vez de a intentar no reventarme un paquete de donuts, ¿por qué tengo que ejercitar mi conducta con los donuts cuando es algo que no necesito para nada para vivir? Mi vida es muchísimo más fácil desde que yo hice el Whole30 y desde que empecé a entender cómo funciona el cerebro. Y, por ejemplo, en mi caso personal, yo siempre he tenido bastante fuerza de voluntad para todo. Ya os lo digo, que fui una persona bastante ejecutiva. A día de hoy lo valoro menos porque lo considero más una capacidad de sufrir que dirigir de forma inteligente mis habilidades. Pero bueno, y desde el momento en que se murió mi madre, a los 2 días yo me di un atracón. O sea, para mí eso fue algo que impactó muchísimo. Y a base de leer estudios por mi cuenta, empecé a ver muchos estudios en el que se ve que las experiencias traumáticas sensibilizan ese área y de alguna forma, al activar tanto el sistema de recompensa, se genera una hipofrontalidad y se cae mucho la capacidad de inhibir impulsos. Entonces, aunque a través de ir mejorando mi contexto social, de tener relaciones personales seguras, de analizarme, de perdonarme cosas, de entender todo mi contexto, eso ha ayudado.
pero también mi alimentación me ha ayudado. Me ha ayudado estar nutrida, me ha ayudado comer hasta saciarme y no pensar que esa fórmula, si dice que tengo que comer 1500, comer 1500, o si dice que tengo que tomar 1600, comer 1600. Yo conozco muchas chicas que son más o menos de la misma complexión que yo, o incluso pesan más o son más altas, y que hacen carreras populares y comen más o menos lo mismo que yo como. Y yo, el único ejercicio que hago es mi práctica de yoga, que para el imaginario colectivo es como rascarse el ombligo, más que nada, y estar sentada e intentar dar paseos, porque esa es mi actividad física. Y yo más o menos como lo mismo que muchas chicas que se dedican a hacer deporte. ¿Y qué voy a hacer? ¿Condenarme a comer menos? No, por eso yo intento, que también creo que eso es importante, dependiendo de la personalidad que tengas delante, darle consejos. Si sabes que es una persona que tiende a ser muy pasota y que a la mínima va a dejar esos buenos hábitos, pues tendrás que ser un poco más exigente. Si ves que la persona tiende al perfeccionismo, tendrás que ser menos. Pero siempre eso, dando información y que la persona experimente, pruebe y vea cómo se siente mejor, ¿no? Pero es eso, o sea, es que aparte, bueno, de contaros esta experiencia mía personal, que ya os lo digo, que me río de Janeiro con todos esos exceles que están hechos para decirte que yo necesito comer 1500 calorías. No, o sea, no les hago ningún caso. Yo como hasta saciarme 2 veces o 3 veces al día. Intento priorizar alimentos nutritivos. Sé perfectamente que con una dieta alta en grasa incluso puedo comer un poco más y no engordo y tengo energía y me encuentro perfectamente y me encuentro saciada. Y en cambio, comiendo más hidratos, suelo tener más apetito cada 2x3. Pero no digo que esto sea una ley universal que le pase a todos. Digo que me pasa a mí porque me he monitorizado. Y según ese monitoreo, he ido descubierto lo que me va bien, pero siempre respetando mis señales fisiológicas. Entiendo, por supuesto, que se diga, bueno, si una persona viene con un problema, por ejemplo, pues que tiene apetito cada 2x3, que en los últimos años ha ganado muchísimo peso y ella percibe que está comiendo más o menos lo mismo, entiendo que se intente ver y que me digan, tú no puedes decirle a una persona que coma hasta saciarte cuando no tiene apetito regulado, o no puedes decirle eso a una persona que sea atracones. Pues ¿sabéis qué os digo? Que yo sí se lo digo. A una persona que sea atracones le digo, come comida con forma de comida hasta saciarte, porque tener hambre, fisiológicamente, estar pasando hambre, eso es un detonante de atracones. Por eso me da igual que haya gente que diga que no le puedo decir a alguien que coma hasta saciarse. Sí, porque cuando esa persona empieza a tener regulado su sistema hormonal, empieza a tener bien su sistema endocrino, su sistema digestivo, cuando su cerebro empieza a tener los nutrientes que necesita y cuando deje de estar acojonado por ese estrés de pasar hambre constantemente, su apetito se va a regular y automáticamente va a empezar a comer menos por sí misma. O a lo mejor al revés. Hay personas que por su forma de ser, si les dices come 3 veces al día, comida con forma de comida hasta saciarte, lo estoy resumiendo, por supuesto, yo doy muchos más matices, doy educación alimentaria, entiendo entender la personalidad de la persona, su contexto, etcétera, ¿vale? Pero estoy grabando un vídeo de un tema concreto, pues yo a veces veo personas que comen poco y yo digo, vale, pues tú has comido a las 9 de la mañana y te estabas cagando de hambre a las 12, pues ya sabes que mañana tienes que desayunar más. Y no te vas a morir por pasar un poco de hambre hasta las 3 de la tarde que puedes comer. Comes más de lo que tenías pensado y punto. Por eso tienes que tener en tu casa tus verduras, hortalizas, tu carne, tu pescado, tus aceitunas, tu aguacate, tu arroz, tu quinoa, tú lo que comas y comer comida hasta saciarte. Priorizando la comida, no los caprichitos. Priorizando comer comida con forma de comida. Y tienes que cuidar tu descanso y tenemos que cuidar tu estrés, tu contacto con la naturaleza, la energía del sol, que no es solo vitamina D, etc. Eso es el funcionamiento del organismo. Tu sistema inmune, cómo va a poder luchar contra un virus, tiene más que ver a lo mejor con que te dé la luz del sol que con las calorías que comas. Entonces darle tanta importancia a las calorías es que no lo entiendo. No veo a nadie o a muy poca gente haciendo post de Instagram casi amenazando a las personas que no tienen contacto con la naturaleza. Y en cambio con lo de comer mucho y comer poco siempre se ha hecho. ¿Pero qué es mucho y qué es poco? Y alguien ve bien, de verdad, porque es que me parece una tortura china, ya no sé de qué siglo, que una persona, independientemente de su peso, hacerla vivir con hambre. ¿Realmente esto sirve para algo, que una persona pase hambre? O sea, me llaman a mí nazi por decir que aunque sea el día X en el calendario, deberíamos de priorizar comer comida en vez de comer alimentos que sabemos
que lo que hacen es activar ese sistema de recompensa y a muchas personas, por un aprendizaje inducido por determinadas señales, les detona un atracón, o sea, esa persona, en vez de comer hasta saciarse comida, es mejor que se coma un trozo de roscón de Reyes, de mona de Pascua o lo que sea, y que dedique toda la fuerza de voluntad que tiene ese día para intentar no reventarse el bizcocho. A mí eso me parece una tomadura de pelo. Como persona que durante muchos años se ha dado atracones y como dietista me parece una tomadura de pelo. No todo el mundo es igual. Hay gente que se puede tomar una galleta y quedarse tranquilo, y hay gente que de verdad ve una galleta y ya está en un súper comprando un paquete. Y no es un enfermo mental, es una persona que tiene más sensibilidad a determinados impulsos que otra. Igual que hay mucha gente que me parece muy inteligente. El otro día había una chica que sigo que ella hace dieta cetogénica, ¿no? Y dijo que pues le apetecía en un momento dado comer avena de postre, tenía un bote de avena en casa y que como le apetecía, pues que no se lo iba a prohibir. Pero vio que esa avena le generaba ansiedad. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que la gente que interpretamos que los alimentos buenos para salud mental son alimentos que cuanto más comes, más te sacian. Si en su caso personal comer avena le hace querer comerse el bote entero, pues ella, como es una persona inteligente, ¿qué ha hecho? Hacer terapia para poder comer 3 cucharadas de avena de un alimento que no aporta nada imprescindible para la vida. Ha cogido el bote de avena, lo ha tirado y sigue con la dieta que le va bien. Pues eso es lo que hay que hacer, chico. Igual que con las personas de tu entorno y con tu actividad física. Mira, esto no me va bien. He intentado hacer esto, pero es que no me genera adherencia. Pues cambia. O sea, esas herramientas las tienes que adaptar a tu vida, no tú a esas herramientas que se haya inventado fulano, porque muchas veces es lo que he dicho. La gente no solo vende fármacos, también venden servicios. Y a determinadas personas hacerte creer que eres un enfermo les da dinero. Pero es que simplemente es que cada uno es distinto y que siempre cuando estamos hablando de esa maldita campana de Gauss y nos creemos que todo el mundo cae en el puto centro, es mentira, eso es una media. Cada uno está en un sitio distinto. No tienes por qué estar ahí y eso no quiere decir que seas una persona que tenga una patología. Yo aplaudo cada vez que veo profesionales que te dicen, mira, preocúpate de la salud cuando estés mal y por supuesto ten buenos hábitos, siempre las dos cosas de la mano. Pero no ese friquismo de ir buscando cosas que están mal en mí. Gente que se atracones y me dice, no Ana, el problema no es tu dieta, soy yo. No, tú no eres ningún problema. Aquí no hay ningún problema. Aquí lo único que hay que hacer es intentar buscar una solución. Y lo que haga que tú tengas mejor calidad de vida y seas feliz, que al final es para lo que venimos aquí. Pero dar por hecho que hay una serie de normas, una serie de planteamientos de abscisas o de premisas de la salud que todo el mundo tiene que pasar por el aire y si no está enfermo, me parece absurdo. Cada uno tiene que descubrir lo que le va bien y le compensa, porque la salud es algo complejo de lo que dependen muchísimas cosas. Eso quiere decir que es complejo, que hay muchas variables y de verdad que no todo el mundo es igual, todo lo contrario, todo el mundo es distinto y eso es lo bueno. Y habrá profesionales de la salud que sean buenos para una persona y malas para otras. Si a una persona lo que le interesa es aprender a hacer recetas sanas de pizza, ya sabe que yo no soy su dietista, pero hay otros que sí lo serán. Yo no sirvo para gente que quiera motivaciones infantiles. No me importa, tengo otras habilidades, me centraré en ellas y cuando detecte que alguien que viene a mí y eso le va mejor, humildemente le diré, mira, yo para esto no valgo, pero te voy a recomendar a otra persona. Pero no le voy a decir que ella tiene un problema. No tiene un problema, simplemente es que yo no sirvo para atender ese tipo de demandas, porque no puedo servir para todo, ¿no? Entonces, el tema, como os decía, incluso me ha pasado otra cosa que no quería que se me olvidase contar, es que yo cuando empecé a hacer dietas, claro, cuando veía que la gente no perdía el peso utilizando esa fórmula mágica, ¿no? Supuestamente, pues una fórmula tipo, pues eso, la de Harris Benedict y tal, todo esto tiene muchos más matices, pero ya lo digo, que no puedo un vídeo si no duraría 4 horas. Pues por ejemplo, ¿no? Se supone que cuando una persona tiene un porcentaje de grasa muy elevado, pues que tú tienes que poner lo que se llama peso corregido, ¿no? Bien, y tú le calculas a partir de ahí esas calorías que supuestamente necesita y le haces la famosa resta. Esa famosa resta que supongo que yo no sé hacer, ¿no? Porque no consigo que la gente pierda ese peso. Entonces,
tú le haces esa dieta a esa persona y yo veía que la gente no perdía ese peso. Entonces, claro, yo decía, pues joder, pues estoy haciendo algo mal porque está claro que esto no funciona. Además, la persona me está diciendo que pasa hambre y tal. Bueno, pues cuando hablas con profesionales de la salud que son más experimentados, ahí es donde muchas veces te dicen, bueno, tú no te fíes de la gente, es que la gente es una mentirosa. Te dice que está haciendo la dieta, pero no lo está haciendo. Yo no digo que no haya gente que mienta, porque por supuesto que habrá gente que miente, no solo con el tema de su salud o yendo a un dietista, sino habrá gente que miente, pues chico, a su pareja, a su hijo, yo que sé, a su perro, a sí mismo, ¿no? Pero de verdad, es que no podemos decir que todo el mundo está mintiendo. No puede ser que porque algo no funcione, automáticamente mi conclusión sea, es que me mienten, porque mi dieta sí funciona. Entre otras cosas, por las adaptaciones metabólicas. Cuando una persona come poco, y para mí que una persona come poco no es por lo que con mi ojo clínico maravilloso yo pueda ver, sino porque esa persona me está diciendo que tiene hambre, que no tiene tantas ganas de entrenar o de ir a dar un paseo, que come más compulsivamente, que empieza a pensar en alimentos muy palatables. Cuando yo veo síntomas de que esa persona está comiendo poco para lo que ella necesita para sentirse bien, su metabolismo va a bajar. Eso es así, porque el cuerpo funciona con adaptaciones metabólicas. Por eso, por ejemplo, pues lo de las analíticas sirve para poco, porque tu cuerpo está bien hasta que está mal. Una niña que se obsesione con el tema de la anorexia, por ejemplo, y de perder peso, puede que sus analíticas estén bien durante mucho tiempo. De hecho, incluso la anorexia se ha estudiado como una adicción a pasar hambre y a esa sensación de control que da tener el hambre como compañero en vez de como una sensación molesta, ¿no? Que es como lo que tenemos la mayor parte de la gente. Bueno, pues y pongo el ejemplo de anoréxica porque es muy claro, ¿no? Pues cuando empieza a haber amenorrea. Y ya no me hace falta etiqueta porque son tiñosas en general todas estas etiquetas de intentar ahí encajar en algún sitio. ¿Cuántas chicas hay que han confesado públicamente que haciendo dietas para estar más delgadas, por ambición simplemente, han perdido la regla? ¿Cuánta amenorrea hipotalámica hay hoy en día? Muchísima, muchísima. Y esas personas, nadie les va a decir nada. Las van a aplaudir porque tienen una fuerza de voluntad del copón. En cambio, a lo mejor tú eres una persona que por tu propia, por tu propia programación metabólica, por cómo funciona tu cerebro, lo que sea, pues tienes tus menstruaciones regulares, tienes un porcentaje de grasa un poco mejor y te ven ese día cogiendo esa croqueta, ¡ay, la puta gorda! Por eso está así, por comer croquetas. Pues no. Y yo soy la primera, que siempre lo digo, que no es que mi modo de comer o mi reacción con la comida sea como el top que la gente quiera mirar, que quiera llegar. Está claro que yo tengo muy racionalizado el tema de la comida y que tengo un carácter inhibido o una personalidad que tiende a la inhibición en general y entre otras cosas a la inhibición de lo que es el placer de comer alimentos simplemente porque están ricos, no por sus propiedades nutricionales. Pero yo no quiero imponer mi forma de comer a nadie. Yo digo que a mí me ha facilitado la vida, que a mí me gusta, obviamente como dietista forma parte de mi autoconcepto, pero es normal que no encaje en la forma de ver de otras personas, pero por lo menos no se la quiero imponer a nadie ni la utilizo como si fuese el prisma con el que tengo que analizar a la gente, tomándome a mí como referencia. Entonces, ¿qué es lo grave de todo esto? Pues lo que os he dicho, si yo en vez de 1500 como 1800 o 1900, porque sí que es cierto que yo, por lo menos en mi caso, soy una persona que más o menos siempre tiende a comer lo mismo, casi todos los días. Aunque lo haga a posteriori, o sea, no porque esté haciendo una dieta, entre comillas, sino porque mi cuerpo me lleva a comer más o menos lo mismo todos los días y más o menos los mismos macros, aunque yo lo haga de forma inconsciente. Pues que a mí se me aceptaría. Y si yo tuviese un porcentaje de grasa más elevado, dirían que yo tengo un problema, o un problema mental, o que no tengo fuerza de voluntad, o que mi cuerpo no va a estar bien por eso. Y eso es lo que a mí me parece una discriminación. Y después lo que os digo, que muchas veces cuando yo veía que al principio no me funcionaban las dietas a ese supuesto velocidad que tenían que funcionar y tal, claro, cuesta mucho seguir motivando a la persona a que coma sano cuando el mensaje que se escucha a nivel global es que si no pierdes medio kilo a la semana no eres de este planeta, ¿no? Pues yo muchas veces decía, bueno, pues
te voy a dar el contacto de una persona que sé que sabe mucho y tal. Pues con el tiempo me encontraba esas personas que habían sido mis clientes y me decían, pues no, con esa persona que me recomendaste estuve un mes y lo dejé. Y yo, ¿por qué? No, porque yo admiraba a esos profesionales. Pues porque me confesaban que les había puesto una dieta que les mataba de hambre, que en su vida se habían levantado por la noche a comer y lo estaban empezando a hacer. Claro, si esa persona tiene la suficiente autoestima y el suficiente apoyo social y de todo tipo, dice, que te den por culo, chaval. Levantarse por la noche a comer, eso sí que no es normal. Si tengo que perder peso más rápido o no perder peso, pues me aguanto. Pero no voy a tener... Eso sí que es un trastorno de la conducta alimentaria, levantarse por la noche a comer, ¿no? Pero si es una persona que tiene menos autoestima, que tiene a lo mejor a nivel cognitivo menos recursos, pues dice, bueno, pues si me lo dice este dietista que es tan bueno, que esto es lo que tengo que comer, y me levanto por la noche el hambre que tengo, pues es que yo tengo un problema. Y eso es a donde creo que no hay que llegar. Y a donde creo que llegamos cuando decimos que yo tengo una bola de cristal y una fórmula con la que puedo saber lo que tiene que comer todo el mundo. Y que si eso no pasa, es que tienen un problema. Un problema que nos permite seguir cobrando, por supuesto, al dietista, al psicólogo y a todo el equipo de profesionales que necesite para solucionar ese supuesto problema. A lo mejor el único problema es que hay que aceptar que cada uno tiene un cuerpo distinto y que dentro de lo que esté dispuesto a optimizar sus hábitos, pues hasta ahí puede llegar. Y asumir que hay gente que puede llegar hasta un físico que le gusta más y otros que tienen a lo mejor un físico que le gusta menos. Mira, yo conozco a gente en mi entorno muy cercano, o sea, que no es que me oculten, es que lo veo con mis ojos todos los días, que tiene una genética para ganar masa muscular, que sin hacer nada son casi culturistas. Conozco a gente que es así. Y esa gente cuando va al gimnasio, todo el mundo le pide dietas, porque piensa que tiene algo mágico. Y con la delgadez pasa lo mismo. ¿Y qué haces para poder comer pastelitos y estar así? Yo lo entiendo, aunque es un pensamiento un poco infantil, pero es que es su genética. Yo, por mucho que entrene, nunca voy a ser como Rafa Nadal, porque su genética parte de algo. Yo siempre digo que, por supuesto, que ya digo que yo soy una romántica, que todo el mundo puede mejorar muchísimo con hábitos de vida. Y yo creo en el esfuerzo. Pero vamos, la número 1 de creer en el esfuerzo y en que una persona puede conseguir mucho a base de esforzarse, de cambiar de hábitos, que la prevención que se puede hacer con hábitos de vida es muchísimo mayor de lo que se hace, pero lo que no se puede hacer es poner por encima una fórmula que ni siquiera es una fórmula, que es una basura, y decir que la gente tiene que comer eso porque sí. Y bueno, yo estoy siendo generosa, porque yo menos de 1500 calorías no se me pasa por la cabeza, porque veo muy difícil que una persona llegue a tener unos requerimientos de micronutrientes cubiertos. Pero es que ya os digo que estoy siendo generosa, que normalmente se pone mucho menos. Y además es que, claro, como supuestamente tú tienes que lograr que esa persona pierda peso, si no lo logras es como que algo falla. ¿Qué me falla, no? Típica conversación entre dietistas. ¿Qué estaré haciendo mal con esta persona? ¿Por qué no logro que consiga ese objetivo? Porque por supuesto que tú puedes ser muy buen profesional, empatizas con tu paciente, sabes que para él es importante perder peso y joder, a mí claro que me jode que un paciente que sé que quiere perder peso no lo esté consiguiendo y sé que se está esforzando. O sea, yo tengo clientes que les encantan los dulces y el día de Navidad, por cuenta, o sea, por su propia decisión, no porque yo se lo diga, han llevado a la cena de Nochebuena chocolate 85% para tomar de postre en vez de tomar turrones como hace el resto de su familia. El resto de su familia, que a lo mejor no está gorda simplemente porque no tiene esa genética y come dulces y se pone hasta arriba de polvorones y nadie le mira mal. Y eso es algo que tenemos que aceptar. O sea, nos fijamos en los hábitos alimentarios y comparamos entre personas que tienen un porcentaje de grasa elevado, pero habría que compararlo también con las personas que no lo tienen y ver qué es lo que pasa ahí. Y yo creo que muchas veces veríamos que no hay tanta diferencia, que no es que sea de por sí más indulgente esa persona que tiene más peso. Lo que pasa que, claro, tu grasa es un tejido adiposo. Cuanto más grasa tienes, ese órgano endocrino interacciona, tiene que ver. No digo que eso no te vaya a hacer, por ejemplo, más resistente a la insulina.
pero que es difícil, hay muchas variables en juego como para simplificarlo tanto a que tú es así porque comes más. Y por supuesto porque tú conozcas a una población X. Yo no puedo, por mis pacientes, extrapolar eso a toda la población, porque yo atraeré a un tipo de paciente en concreto. Entonces, es como si un psicólogo que se dedica a tratar la adicción al alcohol nos quiere dar consejos a todos basándose en sus pacientes alcohólicos. Pues es que no creo que sea muy acertado. Cada población es distinta y cada persona tiene su contexto y no se deben extrapolar datos tan a la ligera, ¿no? Entonces, yo no digo que la gente, que quede claro, que coma bien. Yo creo que la mayor parte de la gente come muy mal. Y creo que la mayor parte de la gente no ejercita su masa muscular en condiciones. Que la mayor parte, y me incluyo en el grupo de esa gente, por supuesto, aunque intente comer bien, aunque intente hacer ejercicio, me incluyo en ese grupo. Pero lo que yo creo es que conozco a muchas personas que hacen un esfuerzo igual o superior al que yo hago y no obtienen los mismos resultados. Entonces, que de verdad no funciona esa idea que tiene la gente de comer menos. Y que ya lo digo, que además cuanto menos comes, tu metabolismo basal es peor. Que tú puedes hacer una educación alimentaria que cuesta mucho. Y os voy a poner un ejemplo para que veáis a lo que me refiero. Ya sabéis que yo soy de comer bien todos los días, que tu dieta es todo, lo que haces de lunes a domingo, lo que comes, lo que no comes, lo que bebes, lo que no bebes y tal. Pues estoy pensando en una persona concreto, de una chica, que además me siento muy orgullosa de todo lo que ha conseguido con su esfuerzo, que todos los viernes en su ¿cómo se llama? Bueno, en su organización o tal, hacían como una especie de quedada. Y todo su entorno, en el que habrá gente más gorda y gente más delgada, cenaba pizzas y cosas así, ¿no? De picoteo malo. Y ella, por iniciativa propia, decidió que se iba a hacer pues una pizza más sana. Pues iba a poner una base de coliflor con queso o cosas así, ponerle por encima verduras y tal. Y ella ahí, con su pizza, aguantando comentarios de los demás. Y yo, por supuesto, que diciendo lo que pienso. Para mí lo ideal sería, pues que si tú ves que lo más apropiado es cenar carne o pescado con verduras, pues aunque sea viernes y aunque tu entorno coma pizza, que tú comas otra cosa. Porque yo soy, pues, inhibida, ya lo estoy diciendo, y porque nutricionalmente considero que es eso mejor. Pero bueno, esa persona tomó esa decisión, le gusta cocinar, lo disfruta y se lleva su pizza. Y es feliz. Y sigue teniendo hábitos saludables, y sigue implementando hábitos saludables, y sigue comiendo su pizza de coliflor mientras otros comen su otra pizza y a lo mejor ella está más gorda. Entonces, no todo el mundo reacciona igual a la comida, ni a otras variables, porque claro, ya te van a decir que lo empieces a perseguir, ¿no? Eso, a ver si sube por las escaleras o va por tal, porque hay que aquí descubrir dónde cojones me está mintiendo esta persona, porque tiene que fallar lo que me está diciendo, y eso es falso. Es falso. Aparte, muchas veces, personas que tienen un porcentaje de grasa elevado han hecho muchísimas dietas muy restrictivas de llorar del hambre que pasan, que no sé si a alguna gente le puede hacer esto gracia, pero es que a mí me parece un comportamiento negligente. O sea, una persona no puede llorar del hambre que tiene. Por eso no se utilizan muchos fármacos que vayan hacia el sistema nervioso para tratar la obesidad, porque es que al final las personas se suicidan, porque les estás quitando las ganas de vivir, aparte de las ganas de comer, cuando les impides que disfruten del placer de la comida. Entonces, muchas veces el haber hecho muchas dietas muy hipocalóricas, pautadas por profesionales de la salud, esas personas tienen un metabolismo que está totalmente tocado y no reaccionan ante nada. Y aparte, lo que haga o no haga esa persona, pues que una persona puede ser sedentaria, ¿no? Pero vamos a ver, cada persona tiene su vida. Hay gente que yo he conocido que trabaja a turno partido, que tiene una empresa, que tiene un familiar enfermo, o que mujeres muchas veces, que son las que aparte de trabajar cuidan a los hijos, pues porque tienen esa relación establecida así en su pareja, ¿y yo qué voy a decir? Oye, pues igual que tu marido tal, dile a tu marido que se quede en casa y tú te vas a clases de zumba. Yo no puedo decir eso, aunque lo piense. Entonces, también tienen las personas una capacidad de acción limitada dentro de lo que pueden o no pueden hacer.
Y no estamos dentro de la cabeza de la persona y dentro de la vida de la persona. Y no deberíamos tener esos pensamientos que yo he tenido por ese egocentrismo de profesional de decir, claro, no le funciona lo que yo le hago porque no hace el ejercicio. No conseguimos que funcione en su vida en general lo que esa persona quiere. Y ojalá lo consiga con otro profesional, con un head coach o con Rafiki, el del Rey León, como digo siempre, es que me da igual. Yo lo que quiero es que la persona con salud consiga los objetivos que se proponga. ¿Qué voy a querer? Pues no satisfacer mi ego en ningún momento. Yo lo que quiero es que esa persona consiga. Y os aseguro que no es nada populista ser dietista y decirle a una persona, es que aunque no pierdas peso, tienes unos hábitos súper sanos y no creo que podamos hacer más. Lo siento, es lo que hay. Es que comer menos no es una opción. Pasar hambre no es una opción. Puedes hacer ciclados de macros, puedes hacer un refit, puedes hacer una dieta low carb, puedes hacer una dieta cetogénica, puedes trabajar con la cronobiología, puedes fijarte en cómo está la microbiota de esa persona, saber sus niveles de estrés, fijarte en cómo descansa. Puedes tocar muchos palos, pero aún así hay veces que la persona no va a conseguir lo que quiere. O a lo mejor lo consigue en otro momento de su vida, nunca se sabe. Pero esas ideas de seguir fomentando que se va perdiendo X kilos a la semana, es que eso no es así. Por lo menos para la gente que yo conozco, no es así. Y esa manera que tenemos de mirar a la gente, lo que come e identificarlo directamente con su físico, yo creo que nos lo deberíamos ya de ir quitando. Quitarnos esas gafas prejuiciosas con las que miramos a las personas. Y yo lo digo, los he tenido y yo intento quitármelo. Porque al final, eso sí que le causa problemas a la gente. Cuando esa persona se identifica como que ella misma es un problema, pues lo que va a hacer muchas veces es tirar la toalla. Y decir, mira, pues como yo no soy capaz de hacer lo que me dicen, pues tendré un problema. Y aunque ella siga haciendo su vida normal, aunque una persona te sonría, no quiere decir que por dentro no esté sufriendo. Y exactamente en ese caso, la verdad que creo que he sufrido bastante, pero no por esta causa en concreta. Pero supongo que una persona se debe de sentir fatal cuando sientes que te están juzgando todo el tiempo lo que comes, ¿no? En plan, si me como una ensalada porque me como una ensalada, si me como una croqueta porque me como una croqueta. Entonces, no creo que eso ayude a ninguna persona. Por eso, creo que hay que centrarnos en los hábitos y hacerle entender a la persona en hasta qué punto sus hábitos pueden cambiar su salud y posiblemente como consecuencia, porque es una consecuencia, no es directamente sobre lo que estamos ejerciendo la acción, posiblemente se acabará movilizando tejido adiposo. Pero no es algo que podamos garantizar 100%. Uno de los experimentos que muchas veces se ha hecho, ¿no? Que ya os digo que a mí mismo me parece un maltrato, pero vamos, esos programas que hay en Estados Unidos que cogen a la gente de Biggest Loser, ¿no? Creo que se llama, y tenían entrenadores personales famosos, que bueno, esto es otra cosa que quiero decir, ya lo he dicho a veces creo, pero los famosos se buscan unos entrenadores personales que de verdad, una cosa es estar inflamado y otra cosa es parecer la novia cadáver. Porque tampoco me parece a mí, o sea, no podemos seguir normalizando tampoco la idea de salud de índice de masa corporal 17. Porque eso tampoco es salud. A nivel de masa muscular, 0. Y lo digo yo que tampoco es que sea un culturista, pero yo a veces veo cosas que me quedo flipando que eso sea legal, sinceramente. Pero bueno, salen ahí con sus entrenadores personales, que muchas veces son los mismos que les dan consejos dietéticos, que los humillan, ¿no? Porque van a su casa a ver lo que tienen en la alacena y lo tiran. Estoy segura de que voy a casa de muchos profesionales de la salud y bueno, me tengo que ir porque me pondré de los putos nervios. De que una persona se atreva a decirle a otro que no coma tal cuando tendrá su casa, vamos, o para ella o para sus hijos o para su marido, ¿sabes? O sea, que es que manda huevos con esa hipocresía, pero bueno. Entonces, ellos están haciendo un programa que no sé cuánto tiempo dura, pero es un programa en el que aquí de lo que va es de perder peso rápido, porque es un espectáculo. Pues lo que se ve es que esa gente, cuando pasa el tiempo, vuelve a recuperar su peso. Y claro, aquí vendría el simplista, inquisidor, es que es un mentiroso. Es que habrá vuelto a comer y habrá vuelto a tal. Bueno, aparte que eso
implica que tú no entiendes cómo funciona el cuerpo de una persona y por qué es malo perder peso rápido. Porque, como digo, el tejido adiposo es un órgano endocrino, está relacionado con tu cerebro y lo que hay que ir es poco a poco, entre otras cosas, para vencer la adaptación metabólica, para que tú puedas hacerle entender a tu organismo que ese peso nuevo es un peso normal y que no quiera volver con su adipostato, como le llaman algunos, al porcentaje de grasa que tenga antes. Y oye, la persona no tiene la culpa. Antiguamente los endocrinos daban casi anfetaminas a la gente que perdiese peso. ¿Y qué tiene la culpa? ¿La persona que va allí y paga 100 pavos por consulta para que le jodan la salud? Es que solo faltaba eso. Entonces, la persona va, la machacan a ejercicio, la machacan a dieta, comiendo poquísimo, a base de lechuga. Su cuerpo va a sentir una agresión por ese cambio tan radical que está haciendo y posiblemente después su cerebro, claro que esté muy ávido de comida. Si esa persona empieza después a tener un hambre descomunal, como se ha visto en estudios como el estudio de Minnesota, no es no tener fuerza de voluntad, es la consecuencia de una dieta mal hecha. Igual que cuando una persona que sea atracones le dicen tienes que comer 5 veces al día. Y si tú lo que tienes, lo que es el alimento que más comes es hidratos, pues tú no te puedes quitar el pan, porque claro, tú te das atracones porque te prohíbes pan. Yo, de verdad, que hay tanta ignorancia junta a veces que es que me cuesta entender que alguien pueda decir este tipo de cosas y quedarse tan pancho, es que no lo entiendo. O cuando dicen que el pan está nutritivo, cuando simplemente hay que mirar en una tabla y saber contar del 1 al 10 para ver quién tiene más nutrientes. No lo entiendo. Pues yo he visto, porque hay gente, por ejemplo, chicas curvy, que en épocas que van al endocrino y tal, dicen la dieta que hacen y a veces os juro que me han dado ganas de mandarle un correo y decir, yo gratis te ayudo, pero no hagas eso que te están mandando. Y después, si esa persona resulta que no consigue su objetivo o se da un atracón, es que tengo un problema. Soy una gorda con ansiedad. Y se estigmatizará a sí misma, cuando a lo mejor se está dando atracones porque le ponen una dieta de 1.500 calorías. Que si yo, con 50 kilos, con 1.500 calorías me muero de hambre, supongo que una tía que pese el 100 es que estará que se sube por las paredes, macho, si tuviese energía para hacerlo. Porque es que es poquísima comida, poquísima comida. Para tener un flujo energético elevado hay que comer. Hay que comer comida nutritiva para que tu organismo funcione bien, pero eso no te va a garantizar tener un cuerpo X. No, eso simplemente te va a garantizar funcionar bien. Y no estoy defendiendo para nada, no estoy diciendo que un porcentaje de grasa elevado sea bueno para la salud. Lo que estoy diciendo es que una vez que estás en esa situación, pues tienes que ir jugando con hábitos como cualquier otra persona. O incluso una persona que tenga un objetivo ambicioso de perder unos kilos. Yo prefiero que la persona no pierda peso y que piense que soy una puta inútil como dietista a joderle la vida a una persona, porque sé que si la hago pasar hambre, tarde o temprano eso tiene consecuencias. Yo he conocido muchísimas personas que se han dado atracones por estar 2 años haciendo dietas de estas de fitness y normalizar comer como un grillo y estar 2 horas en una elíptica. Y esas personas en su vida habían tenido un problema con la comida. Y también he conocido a personas que cuando le han dicho esto, le dicen, ¿qué? ¿Que tengo que comer tan poco? Estás de coña, ¿no? Entonces, claro, depende de tus vulnerabilidades, vas a pasar por el aro o no. ¿No? Entonces, eso es lo que hay. O sea, la realidad es esta. Que yo creo que hay, pues joder, bastantes herramientas para actuar sobre nuestra salud. Pero que la consecuencia de la salud es movilizar ese tejido adiposo. Por eso una de las cosas buenas es que tú, cuando haces un ayuno, por ejemplo, tú tienes mucho más fácil acceder a ese tejido adiposo. Si una persona, a la mínima que está unas horas sin comer, se muere de hambre, se marea y tal, pues obviamente te está diciendo que hay algo metabólicamente malo. O por ejemplo, eso que digo, una persona, yo conozco muchos casos de chicas que tienen fobia a engordar porque les gusta estar delgadas y comer mal les gusta también. Entonces son personas que tienen mucha fuerza de voluntad y que, por ejemplo, pues a lo mejor dicen, pues voy a comer fuera y como lo que quiero, pero después llego a casa y ceno un yogur. O mañana estoy todo el día
tomando infusiones. Esa persona socialmente es aplaudida e incluso por los profesionales sanitarios les parecería normal y aceptable. En cambio, si una persona que tiene sobrepeso o que tiene un porcentaje de grasa más elevado ha comido más un día y después por la cena normal, porque le apetece cenar su pescado a la plancha con su ensalada, esa persona mal, cuando lo está haciendo mucho mejor que la otra. Que no estoy diciendo comer sin hambre, y me parece normal que si un día comas fuera, a lo mejor en la cena no cenes porque no tengas hambre. Lo que estoy diciendo es que el hambre en sí mismo es una señal fisiológica importante y que, entre otras cosas, te dice si ese tejido adiposo está predispuesto a liberar su grasa o no. Por eso, si una persona pasa hambre, no es bueno. Y la gente no debe de pasar hambre. La gente debe de aprender a comer suficiente hasta estar saciado mínimo 3 veces al día. Para mí, como mucho, 3 veces al día. Sé que hay gente que dice que da igual, que le parece que está bien comer 5 veces. Yo creo que por sus beneficios para la autofagia, porque regula mucho más la insulina, el apetito, los niveles de energía, porque da un descanso al sistema digestivo, salvo casos excepcionales, comer 3 veces al día es más que suficiente. Eso es lo que yo creo, no estoy diciendo que sea una verdad universal y que todo el mundo lo tenga que hacer. Pero que me parece ruin la típica, porque ahora estoy pensando en mujeres, la típica profesional de la salud que se come una mierda de la máquina en su descanso y que después le está echando la culpa al gordo por no tener fuerza de voluntad. Es que me parece mezquino, sinceramente, y es bastante habitual. Por no hablar de las condiciones sociales, que a veces sí es en la seguridad social, claro, tú por la vida que has tenido, pues eres una persona con tu trabajo, con tu sueldo fijo, con tu familia y tal, y para ti no es un agente estresor a lo mejor decir, bueno, pues mañana me traigo una manzana en vez de una galleta. Pero igual para una persona que tiene la vida que tiene esa persona, sí es algo que le cuesta mucho más, porque ya tiene otras cosas que le están estresando. Entonces, tratar mal a la gente, tratarla de mentirosa, tratarla de que no tiene voluntad, no sirve para nada. Y yo hay veces que lo veo así. O sea, desde el punto y hora que tú dices que una persona no adelgaza porque no está siguiendo tu plan maravilloso o maquiavélico, estás llamándola mentirosa. Y eso es lo que yo me niego a hacer o a divulgar que es así. Tú puedes hacer una pauta perfecta y no perder peso. Y muchas veces la gente, sobre todo que tiene muchos kilos que perder, después de haber perdido la primera tanda, les cuesta Dios y ayuda. Y es normal que una persona, si quiere perder peso, se está esforzando por comer de forma diferente y no lo pierde, es normal que se desmotive. Eso nos pasaría a todos. Y para mí ahí es donde hay que hacer un trabajo de motivación importante. Un trabajo en el que yo creo. Por eso yo también hago los ayunos, por eso yo también como alimentos que a lo mejor no son los que más me gustan, porque no tengo los ovarios de mandarle a una persona a hacer algo que yo no sea capaz de hacer antes. Pero hay mucha gente que sí, que es capaz de decirte a ti eso, que, lo siento, es que tú tienes que hacer esto, pero yo no soy capaz de pasar un día sin pan. Es que, como digo yo, me río de Janeiro porque me parece un insulto a la población esto. O sea, no se puede mandar una pauta dietética con una persona que tú mismo no seas capaz de hacer, que tú mismo no seas capaz de ver, de saber el esfuerzo que supone pesar todo. Y decir a alguien eso, yo si estuviese contigo a las 24 horas, pero ¿tú qué eres? ¿Su padre o algo así? Tú no tienes que estar 24 horas con nadie. Tú tienes que educar a la gente y darle herramientas para que sea autónoma y tome decisiones. Y se haga responsable de sus decisiones. Obviamente, si yo a una persona le propongo hacer una dieta baja en hidratos porque creo que es lo que le puede funcionar y lo que está haciendo en este momento no le da más resultados, pues entiendo que si esa persona no la quiere hacer, pues bajo su responsabilidad no está teniendo resultados porque no está queriendo probar otras alternativas que yo le he ofrecido. Pero si la está haciendo y no consigue resultados, los adipocitos, y yo no soy experta en fisiología del tejido adiposo, pero parece que muchos sí, porque tú das una patada y te salen expertos en termodinámica que yo qué sé, que parece que estoy rodeada de premios Nobel aquí, que saben de todo. Un adipocito tiene una vida media de entre 5 y 10 años. Que esa persona tenga esos adipocitos, que a lo mejor ha ganado en su adolescencia, la va a predisponer a engordar. Y eso
O sea, incluso los niños que nacen con muy bajo peso tienen más probabilidad de padecer sobrepeso o obesidad en la edad adulta. ¿Por eso los vamos a castigar? ¿Por eso van a ser personas que van a tener que estar viviendo pasando hambre? Es que no lo entiendo. Cuando encima es eso, es que no se sostiene la teoría. Porque si yo me tengo que ajustar a esa teoría de Zico, yo estaría muerta de hambre. O sea, yo, en el momento en el que estoy contabilizando con macros, ¿no? Con una... ¿cómo se dice? Con una aplicación de macrear o traquear, iba a decir, de poner los alimentos y tal, veo que me paso de esos que dice la fórmula, ¿qué tengo que hacer? ¿Estarme muriendo de hambre? O espera, que me voy a sacar mi tablita máquina, mi tablita mágica de, ay, es que hoy he pasado la fregona, entonces a lo mejor me merezco 50 calorías más. Pero eso de verdad, ¿en qué cabeza cabe que eso pueda tener sentido? ¿No os dais cuenta que eso no se hace de forma realista? Que la mayoría de centros que trabajan con dietas por calorías tienen carpetitas en el ordenador, 1500, 1650, 1700, 1000 tal, y llegas y te dan eso como un churro. Es que eso, ¿qué tiene que ver con el funcionamiento de una persona? Es que no lo entiendo. Es que no se puede comparar una cosa con otra. Entiendo que las calorías sean una forma de controlar más o menos la cantidad de comida que se come una persona. Pero ya lo digo, es que yo creo que hasta que tu apetito está regulado y hasta que tú realmente sientes saciedad y tu cuerpo empieza a estar bien, no puedes hacer nada. En el caso de que tú te plantees que para ti el hecho de comer menos, aunque eso conlleve pasar hambre, sea una opción que tú quieres llevar a cabo con tu vida. Que yo, pues eso, soy muy partidaria de explicar las cosas, de que se sepan las teorías más old school, menos, y que tú, pues quieras, ir experimentando esas cosas como te vaya mejor a ti, ¿no? Tú, por ejemplo, eres una mujer que quieres ganar masa muscular y vienes a mí y te digo, bueno, según la teoría Zico, tú tienes que comer por lo menos 350 calorías más de las que necesitas para vivir para ganar masa muscular. Pero no tengo hambre. Ah, bueno, pues te jodes, tú te las embutes, te comes eso aunque no tengas hambre. Si tú crees que eso está bien, hacerle eso a tu cuerpo, pues háztelo. Yo sé que no me lo haría. Yo sé que siempre iría acorde a mis señales fisiológicas, porque confío más en lo que ha hecho la naturaleza durante miles de años que en lo que hemos diseñado de esta forma artificial. Por eso también me fío más de darle a mi cuerpo comida con forma de comida que darle chorraditas que nos hayamos inventado culturalmente, de postre, pan y no sé qué movidas, que no. Que eso no quiere decir, por supuesto, que no tengan una función social y que entiendo que en la época de la posguerra o que si yo tuviese que estar en una cola de Cáritas y me dan de comer unas galletas Príncipe, yo me las como, obviamente, antes de pasar hambre. Que eso es otra conversación que tuve el otro día con una chica sobre la ortorexia. Que ser flexible no es comer donuts. Ser flexible es que si a mí hoy me apetece, me lo coma, aunque sepa que no es nutricionalmente lo mejor. O, pues eso, que yo voy a comer fuera y me ponen algo que no es lo que yo querría, pero bueno, me lo como, no monto un espectáculo, no tiene consecuencias a nivel de mi bienestar emocional y punto. Pero obviamente una persona, cuantos más conocimientos tiene sobre nutrición y cuanto más cree que lo que come tiene que ver con cómo se van a expresar sus genes, pues lo normal es que quiera comer cada vez mejor. Es que eso es lo lógico. En la única cosa que la gente defiende que la dosis hace el veneno es en la comida. En la mayor parte de otros factores o de otras escenas de su vida, si piensas que tu pareja te arrea una hostia es algo malo, no piensas que una está bien y tres es mucho. Piensas que no se debe de pegar a la gente, que la violencia no soluciona las cosas, que solo trae problemas. Pues para mí, con esto es lo mismo. Hay cosas que son comida y hay cosas que no son nutritivas. Y si te las quieres comer por gusto gastronómico, no te deberías de poner una medalla de flexibilidad mental. No, simplemente deberías de decir, hoy me apetece tomar esto, igual que si a mí me apetece tomarme una copa de vino, un gin tonic, me lo como, pero no para ir por ahí con la banderita de la flexibilidad presumiendo, sino porque lo hago como persona adulta y responsable porque me apetece. Porque no hace falta medir el impacto exacto, porque repito, tú no puedes, es lo que decía al principio del vídeo. Puede haber gente que se muera de cáncer llevando un estilo de vida saludable que te cagas y puede haber gente que fume
tabaco todos los días hasta los 100 años y se muera de viejo. O sea, es que eso puede pasar. Entonces no es cuestión de medir el impacto o de justificar lo injustificable. Es cuestión de que tú te comes eso porque te apetece, porque está bueno. No hace falta que le pongas la etiqueta de flexible, de porque hay que huir del perfeccionismo. ¿Pero qué es perfeccionismo? O sea, comer sano, darle a mi cuerpo lo que necesita, ¿es perfeccionismo? ¿Que yo vaya a romper mi ayuno con un huevo en vez de con una mierda de galleta es perfeccionismo? Desde luego que, no sé, si tratarse a una persona, es decir, que si yo cada vez que riego una planta porque necesita agua en vez de dejarla deshidratarse, ¿eso es perfeccionismo o es cuidar a los seres vivos que tengo en mi casa o bajo mi responsabilidad? No sé, si yo tuviese un hijo, no le educaría como que comer sano es ser perfeccionista. Comer sano es lo normal, es lo que le diría. Y si tú, bajo tu responsabilidad, te quieres comer algo más sano porque está rico y porque es comestible, pues cómetelo. Pero no te autoengañes. Di, me lo como porque me apetece. No porque si lo como en esta frecuencia no va a tener tal efecto. No, te lo comes porque te apetece, porque esa es la función de ese tipo de alimentos. Si desde luego que tú te compras un bollicao que pone hierro por fuera creyendo que eso es bueno, anda que no he visto padres que en vez de quererle dar a su hijo un trozo de hígado, le dan una basura de cereales que pone hierro por fuera. Porque obviamente ya eso supongo que será maltrato psicológico, darle a tu hijo a comer un hígado. Yo de pequeña me comía hígado, lengua, riñones y lo que mi madre me ponía en mi casa. Y es lo que había, aunque no me gustase. Y por lo menos en ese sentido, pues mira, considero que eso es mucho mejor que, no le gustan, voy a comprarle un superalimento con hierro, porque no puede tomar hígado, pobre. ¿No? O sea, en fin, que ya sabéis que me enrollo muchísimo, que en este vídeo me he enrollado mucho. Yo creo que existe la gordofobia desde los profesionales sanitarios. Creo que es normal que viviendo en el ambiente que vivimos vayamos a tender hacia tener cada vez más tejido adiposo porque nunca hemos estado en un contexto de tanta abundancia alimentaria como este. Pero repito, que sí, que hay gente que come mucho y que hay gente que come mal, pero tanto los que tienen más grasa como los que tienen menos. Y la gente que le gusta hacer deporte, no toda se ha esforzado para que le guste. Es que hay gente que ha nacido gustándole más hacer deporte que estar sentado. Entonces, no tenemos nada ni le vamos a sacar ningún rendimiento de juzgar a la gente. Lo único que podemos hacer es estudiar y aplicar los nuevos conocimientos ayudando a las personas. Y por supuesto que ya sabéis que este canal no es canal de autoengaño, pero que la conducta alimentaria de una persona también tiene una razón de ser que hay que entender. Y partir de la premisa del mentiroso no sirve para nada. Y aparte no es realista, porque lo que digo, si eso fuese realidad, no existiría ni la cronobiología, ni el estudio de microbiota, ni la programación metabólica, ni nada. Nadie se para a medir exactamente lo que come. La mayor parte de las personas que dicen ese está gordo porque come mucho, en su puta vida, perdón por las palabrotas que he dicho en este vídeo, se ha puesto a macrear lo que come en un día. O lo que come esa persona un día cuando se va a comer fuera. Porque a lo mejor se caga. Si ve lo que come un día de fiesta, a lo mejor esa persona en una comida familiar se ha comido 3.000 calorías, tanto que les gustan las calorías. Pero las suyas no las ve solo las del otro. O a lo mejor come 1.000, porque tiene una persona pues problemas en el estómago y quiere usarse a sí mismo como si fuese la medida de todas las cosas. Cada persona es diferente y habrá que ver de dónde viene eso, porque a lo mejor hasta tiene hambre porque está desnutrido o porque le ha pautado su maravilloso endocrino una dieta de 1.200 calorías durante la semana. Entonces, lanzar esos mensajes tan globales no sirven para nada, sirven solo para estigmatizar a la gente y para que la propia gente diga, es que yo tengo un problema, yo soy un problema, yo tengo que pasar hambre para estar bien. Y yo simplemente no quiero contribuir a eso. Así que nada, que espero que este vídeo os haya servido algo, que ya sé que hay muchos matices y todo eso, pero creo que ya me alargo bastante. Y que el conocimiento, pues es como ya decía Heráclito de Éfeso, ¿no? No me bañaré 2 veces en el mismo río. Si voy cambiando de opinión, pues felicidades. Por eso no borro mis vídeos anteriores, porque voy aprendiendo y voy sumando. Y no me arrepiento de lo que era antes, porque eso es lo que me ha permitido llegar al punto en el que estoy ahora, ¿no? Entonces,
me apetecía hacer este vídeo, que a lo mejor hace tiempo nunca lo hubiese hecho, pero me ha parecido necesario en este momento y espero que os haya aportado algo. Así que nada, que muchas gracias por vuestro tiempo y que tengáis una feliz semana.